Muy buenas noches, ¿qué tal? Espero que todo esté perfecto, maravilloso y fantástico. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bonicos, ole, ole, ole. Muy buenas noches, ¿qué tal, Soren? Buenas noches, Aitor. Aquí el primero, hombre, Ignacio. ¿Qué pasa, bonico? Muy buenas, requete salado. Todo ok, gracias, hermoso. Todo ok, menos el chat, que no lo veo. No sé por qué, pero no me está saliendo por aquí. No sé por qué no me sale el chat, ¿eh? Lo tengo aquí activado y no sale el chat, el jodido. Y lo tengo activado en ventana, pero bueno, es decir, no quiere salir, pues nada, que no salga, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no quiere salir. No quiere salir el chat. ¿Y si lo pongo aquí? No sigue sin querer salir. Jo, qué rabia. Bueno, pues nada, pues si no quiere salir el chat, que no salga. ¿Qué le vamos a hacer? Con lo gracioso que lo tenía yo aquí el chat para que saliera por cuadricos y esas cosas, si no quiere. El otro día salió. El otro día salió. Y hoy no quiere. Bueno, pues si no quiere salir, esto lo quito, lo cierro y no vayamos a tener aquí un fandango con el chat para arriba, el chat para abajo. No. Bernardo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Totoro, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Oh, qué vida más perra. Por Dios. Estaba ahí que me queda, digo, uy, que me quedo aquí, que me quedo. He hecho un abuelo. Voy a tener que adelantar el horario de los directos porque es que si no es que me da un sueño luego que no aguanto, ¿eh? Caigo muerto. Es que no puede ser. Pues está en el monte también haciendo labores y ya se me ha echado el tiempo encima. Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. Pues vamos a empezar sobre todo con la consideración de todo lo que está pasando en el mundo de la moda que repercute de una forma directa sobre el perfume, nos guste o no nos guste. Hay un montonazo de noticias, o un medio montoncito de noticias, porque recordemos que, bueno, hoy ha sido fiesta, me parece que en dos comunidades autónomas, me parece, Murcia una de ellas, la otra no recuerdo cuál, pero sé que ha sido fiesta también en otro sitio, con lo cual, pues el resto del universo, aparte de estas dos comunidades autónomas, o tres o las que sean, pues está funcionando con normalidad, menos nosotros que nos enganchamos a una fiesta el tiempo que haga falta. El caso es que sigue la vida para adelante y esto no para. De todas formas también, como ya sabéis que no hago directos todos los días, pues efectivamente pues se acumulan una serie de noticias que son prioritarias también y que merecen la pena de ser contadas, relatadas. El caso es que eh, eh, están habiendo un montonazo de movimientos dentro de lo que es el sector de la moda, pero hay algo que es altamente preocupante y es el rollo siniestro, oscuro, vamos a decirlo abiertamente, satánico, porque sí, con el tema este de Lido Sky, no sé qué historias se están inventando, como si Matrix fuese un nuevo invento. Están saliendo cosas que son excesivamente oscuras que yo de verdad no alcanzo a entender. Esto que se está viviendo dentro del mundo de la moda, me parece que los diseñadores están todos como en un plan satánico siniestro, eh, y no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. En lugar de vestir a la gente, nos está pasando también con el mundo del perfume, es exactamente igual. Todo se extrapola de un punto a otro. Me he puesto a mirar desfiles, me he puesto a mirar colecciones, y es que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Quién narices se va a poner eso para salir a la calle? Evidentemente habrá gente que se salga así para vestir, para salir a la calle. Luego, evidentemente, las tiendas como Zara, Shein, bla, 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 sacarán sus versiones o sus copias o sus dupes de la propia ropa. Y al final, pues más de uno y de una irá con cosas semiseudo siniestras por la calle que de verdad son de difícil comprensión. La moda que tiene Louis Vuitton de modo global y la que nos están imponiendo también por la parte de Kering en cualquiera de las firmas del grupo, casi en todas, no en todas, algunas escapa, es ropa que dices que cuando te pones a verla parece que ha salido directamente de Hellraiser. Todos están como en el plan ultra mega moderno, con unos desfiles que intentan parecer
que son las repanocha, impresionantes e increíbles. Y te quedas mirando pensando, a ver, quien no viviera en los años 90 la fura dels Baus, pues a lo mejor le pillaría de nuevas y diría, vale, esto que estamos viendo es algo completamente nuevo y rompedor. Pero para quien vivió los 90, ejemplo práctico y didáctico, Olimpiadas del 92, sobre todo en la inauguración de las Olimpiadas del 92 en Barcelona, ahí ya tuvimos un ejemplo muy fuerte de lo que era ese tipo de rollo al cual parece que estos se están sumando y están queriendo enseñarlos como si fuese la repanocha o algo increíble e impresionante, con ese feísmo, esa oscuridad y esos tenebrismos semiseudo satánicos. Pero es que claro, olvidamos que también hasta incluso en el espectáculo de la Fura dels Baus o en los espectáculos de la Fura dels Baus siempre hay un punto de luz, un rayo de esperanza, y aquí no hay nada. Aquí lo único que hay es cosas oscuras y siniestras. La publicidad es, en cuanto a los perfumes, exactamente igual: oscura, siniestra, lúgubre, y si ves luz, está plenamente enmascarada con cosas que dices, esto no es normal. A ver, ¿qué estoy viendo yo por aquí? Chirriantes, completamente disonantes. No hay nada más que ver las colecciones presentadas de Alexander McQueen, de Christian Dior, incluso el Lucky Lucky, el Balenciaga. Y ahora a todo esto, malas noticias, se va a sumar también Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, que está a nada de dar la noticia de que va a contratar ya por fin a un diseñador no itinerante que se va a quedar en la casa por X tiempo mientras a ellos les dé la gana, y para ello han contratado un osito de apariencia graciosa, grácil, pero quien conoce a este señor, ahora os contaré el nombre porque yo ahora mismo tampoco me acuerdo, pero conozco su trabajo, vais a flipar si lo veis, porque directamente yo creo que como un ejercicio de arte está muy bien. Es la verdad que es rompedor, porque se adentra en cómo desgraciar la figura humana. Es algo, bueno, si ves o si veis lo que ha estado haciendo este tipo, que ahora os voy a decir el nombre, dame un segundo, voy a sacarlo, pero que ya. ¿Dónde lo tengo? Aquí no. A ver si mucho hablar, pero lo he perdido, que eso también me puede pasar. Pero como sé dónde está la publicación, os la encuentro rapidísimamente porque sé dónde está la publicación. Aquí no está, me parece que la he quitado. La he tenido que quitar porque ahora mismo no la veo. Dame un segundo porque la voy a sacar enseguidita. De esto que se me ha ido la publicación, hijos míos de mi vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero no. Es que la tengo aquí, dame un segundo. A ver. Cargo aquí. ¿Dónde estás, Osete? Con esto de ir rápido pasando, pues al final no me centro en el tema y no veo al osito. Vamos a ver. Aquí está, ya lo he encontrado. Sí sé dónde está, lo que pasa que claro, tenía que atinar dónde. Vale, pues este señor se llama Durac Lantic. Bueno, pues el señor Durán. El señor Durán deforma los cuerpos a través de la ropa. Y al parecer le ha hecho tilín a los señores de Puig. Evidentemente entiendo que pues por la parte de Jean-Paul Gaultier,
que todavía vive, también lo habrán consultado y lo habrán llamado a consultas y han aceptado también a este señor. El trabajo es muy siniestro, o sea, vuelvo a repetir, como ejercicio está muy bien. Como ejercicio la verdad que está fenomenal, está fetén. Pero para llevarte eso a un Jean-Paul Gaultier, ojo cuidado, porque puede ser una bomba que te estalle en la puñetera cara. De todas formas, que quede claro que Jean-Paul Gaultier no vende nada, que realmente lo que tiene es lo que tiene, que es ya una multinacional ahí a tope, con cotización en bolsa, que es Puig, reciente. Y lo que detrás de lo que van es del posicionamiento, del escándalo y por supuesto de vender mucha perfumería, que es de lo que se trata. Ni más ni menos. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Pero es que estoy viendo que esto está siendo la tónica. La tónica absolutamente de todo esto. O sea, siniestro, todo siniestro, oscuro, como nos tocó ver y vivir en las Olimpiaditas. Y claro, ves eso y efectivamente estás viendo que esto viene para quedarse durante cierto tiempo, hasta no ser que llegue una explosión de color de la mano de vete a saber quién, porque la cosa no pinta en absoluto bien. Como ya estuve diciendo en los extractos del otro día, la tónica es la que es y nos tenemos que ir haciendo la idea. Evidentemente el resto de los mortales no nos vestimos así, ni muchísimo menos. Menos mal que está Max Mara o Hermès haciendo ropa que luego los otros pueden copiar y vestirnos en condiciones, porque si es por estas gentes, así no sale nadie a la calle. Pero tienen lo que tienen y es centrar el foco de atención, poner el foco en algo y tener pues más representatividad en redes y donde haga falta, pero vender poquito. Lo que pasa que el no vender, pues por ejemplo a Kering le está costando el que los accionistas salgan corriendo y pongan en venta sus acciones y ellos empiecen a perder pastuqui. Así que se fastidien. Pero vamos, que debéis de tener claro que esta es la tónica, que es lo que nos toca y hay que sufrirlo. Hay que sufrirlo porque si ya Bershka está copiando zapatos de Balenciaga, pues evidentemente todo esto, los primeros que les va a tocar, evidentemente va a ser a la gente más jovencita, que van a tener las tiendas llenas de estas o de estos ropajes extraños. Vamos a dejarlo ahí. Y nosotros, pues los papás, las mamás, tendremos que sufrirlo comprándole a los nenes y a las nenas semejantes ropajes. Porque claro, es tendencia y es moda. Madre mía, Virgen Santa. Os saludo y os leo. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Cristinica, buenas noches. Paco Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Dragon Silver, muy buenas. Denis, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel García, muy buenas noches. A ver, alguien más. Víctor, Andrés, muy buenas noches. Ever Guerrero, buenas noches. Y ahí creo que nos quedamos. Voy a cerrar aquí. José Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Y a ver si habéis escrito algún tipo de consideración. Bla, bla, bla. Buscan llamar la atención, pero no cala. Yo no me veo vistiendo así para ir a currar, ni para ir a currar, ni para nada, ni para nada. Pensarán que con el negro combina todo. Bueno, el negro es que es... no, el tema no es negro, es que lo peor es que utilizan colores para meterte la doblada. O sea, utilizan bordados y unas cosas como muy mega espectaculares, mucho brilli, pero luego te das cuenta de lo que hay ahí son unas simbologías y unos grafismos un tanto extraños y no son agradables, la verdad. Para alguien que no sepa lo que está viendo, y esto no es ser aquí, que estoy aquí, no. Esto es ser objetivo y saber lo que estás viendo y la simbología que están empleando para muchos de los bordados, etcétera. Entonces, claro, te pones a ver eso y dices, vamos a hacer un aquelarre aquí, en las brujas o algo, no sé.
vamos a hacer aquí la simbología de las clavículas de Salomón, ¿no? Vamos a... No. No, 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 no. Entonces, bueno, que les vayan dando, está claro. O sea, no, lo que no está, lo que no es de recibo es que, ¿sabéis lo que pasa? Todo el problema, que luego nos vamos a la perfumería. Y en la perfumería nos encontramos el aburrimiento de siempre, el rollo de siempre, las bajadas de concentraciones de siempre, las tomaduras de pelo de siempre. Entonces al final te cansas, o sea, la verdad que yo me lo estoy pasando bomba, me lo estoy disfrutando mucho, pero es que al final te hartas también porque es que no sale nada que realmente merezca la pena. Todo lo que sale es una pantomima y una pantufla, tal cual. Entonces te hartas. Y yo me canso también. Pues yo tener que estar aquí siempre con el hacha levantada, pues si no me apetece. Pero claro, te pones a ver las noticias y dices, ¿de verdad, en serio, estamos con estas? Pues sí, estamos en estas y estamos en las tomaduras de pelo. Y ya está. Quien quiera verlo, que lo vea. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Quien sea feliz viviendo en este engaño, pues perfecto, que este engaño ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora se les ve ya demasiado. Es que ahora se les ve demasiado ya. La colita se les está viendo demasiado. Y te pones a probar, te pones a testar y dices, madre mía, ¿y yo ahora con qué cara me pongo aquí delante de la cámara, delante de la gente, a soltar un rollo que no se va a creer ni el tato? Y quien se lo crea es que es alucinante. Bueno, muchas veces también a lo mejor luego me puedo pensar, digo, bueno, pues molaría que me pusiera a soltar aquí un rollo del 15, porque a lo mejor tendría un montonazo más de visualizaciones. Quién sabe, ¿no? Y lo reventaría. Pero es que tenerte que poner a hablar de las mismas miserias de siempre, de tener que estar advirtiendo al personal que los precios van a subir, los precios van a subir, los precios van a subir, de meterme, como ha sido hoy, a mirar el precio de un perfume que sale ya y que además en el propio artículo ya se daban precios de ese perfume y encontrarte que ese perfume está disparadísimo de precio con respecto a los precios que dieron oficiales en un principio desde la propia firma, pero disparadísimos, dices, ¿qué? Y se te quitan las ganas. Y se te quitan las ganas. Porque yo entiendo también que la mayor parte del público no está interesada en comprar esto. Si es que, mirar, cuando te pones a hacer, o en el caso del canal, te pones a hacer una reseña, una review de un perfume nicho que cuesta una pasta, tenéis los ejemplos. No se ven los vídeos. No se ven los vídeos. No se ven. Cuando sacas un perfume árabe que no tiene ningún tipo de hype, ejemplo, el de hoy, no se ven los vídeos. ¿Y qué pasa? Que en este mercado nuestro no hay tanto hype como para que cuando saques un vídeo todo tenga miles de visualizaciones. Conclusión. Al final, y por propia experiencia, lo que sí que se ven serían los tops. Pero también por propia experiencia no me puedo dedicar a hacer tops al 100% porque ya los he hecho durante un mes hace un par de años. Y al principio se veían mucho. Pero conforme iba avanzando los días y las semanas de ese mismo mes, ya se iban viendo menos. Porque yo también entiendo que la gente se cansa. Entonces hay que ir siempre dando o jugando con la baza de saber más o menos por dónde puede ir gustándole el contenido al público. Y es muy, muy complicado. Pensar que a lo mejor de 4 o 5 clips pueden funcionar bien 2 o 1 de 4 o 5 clips. Y además funcionar bien. Si me la juego como ha sido hoy, a sacar un clip y un vídeo, pues también lo tengo un poco chungo, porque como el contenido del clip
o del vídeo no gusten, pues es un día prácticamente muerto en visualizaciones, que no está muerto en visualizaciones, también tengo que decirlo, porque efectivamente el canal siempre está siendo visto, con lo cual tiene un montonazo de visualizaciones por el propio contenido que tiene el canal. Pero el contenido del día no triunfa como la Coca-Cola, que es lo que nos gustaría a la enorme mayoría de, bueno, a todos los youtubers, evidentemente, que es por lo menos que los contenidos sean vistos. Entonces, cuando te encuentras todo esto, no sabes ni por dónde coger el toro por los cuernos. Claro, y vas jugando con los contenidos para saber por dónde tira la cosa. Queda demostrado que efectivamente cuando hice perfumería nicho, los contenidos prácticamente no se veían. Cuando estaba centrado en sacar toda la que era la colección privé y todo el rollo, no se veían. Se veían unos cuantos, pero la mayoría no se veían, no tenían seguimiento. De hecho, fue una época dura para el canal, porque yo decía, tengo que sacar esto porque lo tengo y lo tengo que sacar, claro. ¿Cómo no voy a sacar esto? ¿Cómo no voy a sacar este contenido? Si son perfumes que tengo que sacarlos. Pero fue en detrimento de las visualizaciones del canal. Entonces, luego decido sacar perfumería árabe y efectivamente funciona la que tiene mucho hype, pero el resto no. El resto no. Entonces, siempre estamos con qué hacer para que el canal siempre tenga audiencia y la gente esté satisfecha con los contenidos. Conclusión, diversificar. No queda otra. Hay que diversificar, ir sacando contenido según va pillando el tema. Sale un perfume con hype, pues se saca el hype, pero luego el hype se traduce en un periodo muy breve de tiempo. Porque es verdad, es todo consumo tan sumamente rápido que la verdad es que es una locura. O sea, en el momento que lo sacas puede tener mucho boom, pero luego después se va al garete todo el trabajo y no sirve de nada, no te dura 2 semanas. Antes los vídeos tenían muchísimo más recorrido que ahora. Ahora la gente busca una inmediatez que no dan vida a los contenidos, ¿eh? Entonces, pero bueno, yo por ahí también me puedo medio escapar, a pesar de que esté llorando, pero me puedo medio escapar porque sé por dónde viene mi tráfico, que es evidentemente por las búsquedas de los navegadores, que no es porque el propio sistema me facilite el trabajo, dándole difusión a los contenidos de este canal. Pero que, bueno, por ahí es por donde vamos, ¿eh? Así que vamos a ir tanteando el terreno y ya sabéis que otra cosa no, pero sacando formatos nuevos o no sacando formatos nuevos o retomando formatos antiguos, pues ahí estaré intentando darlo todo. A ver qué tal será. Ever, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya sabemos, al sacar los fondos de armario, a lo mejor nos confunden con los hombres estatuas que se ponen en la calle. Ya te digo yo, sí, seguramente tiene que ser con eso. EDM, ¿qué tal? Buenas noches. Rick Owens, buscarlo y veréis qué bonito todo. Sí, Rick Owens. Cristina, fue la temporada anterior, la campaña fue otoño-invierno de Rick Owens. Pusimos todos los desfiles, que también pues puse todo lo que eran las campañas de moda, porque es que aquí hay que tener muy claro una cosa: la moda, lo que es la moda, todo lo que es tendencia, repercute directamente sobre el mundo del perfume. Y aquí yo siempre estoy intentando abrir el camino en esto, porque la gente está muy equivocada. La gente se piensa que no tiene nada que ver y que el mundo de la cosmética va aparte del tema de la moda y tendencia, y que no, que están completamente entrelazados y vinculados, y sobre todo si estamos hablando de cosmética, que va la mayor parte de ella ligada a grandes firmas. Entonces, ojito, cuidado con esto, porque es que la verdad parece que no repercute nada de nada y luego vamos a tener un problema muy gordo, porque es que sí que tiene que ver. Todo está estrechamente relacionado.
No, una firma de moda no va a dejar escapar el rollo de tener que sacar una colección luego de perfumería o cosmética o un Frankenstein de lo que sea, directamente vinculado con la colección que haya sacado o con el diseñador de turno que le haya tocado detrás. Y esto es una realidad. Todo está estrechamente vinculado, siempre, con moda y tendencia. No se puede desvincular. Y Rick Owens siempre ha sido un esperpento de diseñador. Yo no sé lo que podrá vender este muchacho, porque la verdad es que cuando te ves todos sus desfiles y te ves sus ropas, pero es que bueno, él tampoco engaña a nadie, porque él es así, o sea, todo lo que hace es así, todo. Yo no veo a la gente vestida por la calle de Rick Owens, la verdad. ¿Cómo vamos a ver a alguien vestido así? No sé de dónde consiguen la facturación, salvo en mi explicación lógica de que las facturaciones de las grandes empresas multinacionales salen de la venta de los complementos, como es el caso de Loewe. No venden una puñetera no venden nada de ropa, me refiero, porque lo que están vendiendo es complemento, todo lo que rodea precisamente a los vestiditos que luego sacan. Hay empresas que solamente se nutren de las ventas de los complementos y efectivamente de toda la periferia, como son los perfumes y la cosmética. Y en el caso de Rick Owens, yo no puedo entender que esa firma siga en pie si no es con la venta de los complementos, es decir, de los zapatones, de los bolsos, de los sombreros, de las gorras que saca, porque de la ropa es imponible. ¿Tú a dónde vas a salir así a la calle? O de un Balenciaga, que yo sí que he visto gente paseando supuestamente por París y le paran por la calle con la alcachofa, que está más preparado que tal. ¿Qué llevas? Pues llevo un Balenciaga y llevo también un no sé qué. Y dice, ¿pero dónde vas a la calle si vas disfrazadísimo? Si quien te vea por la calle te va a tirar piedras, hijo. De verdad, es que te van a tirar piedras, colega. O sea, es que tienes más moral que el Alcoyano. Y así, una detrás de otra. Solamente entiendo que están buscando las ventas, efectivamente, los complementos, que es donde tienen el poder de verdad de la venta. En los puñeteros complementos. Porque en la ropa no venden nada. ¿Quién va a salir con una camiseta absolutamente rota de Balenciaga a la calle? ¿Quién? O unas zapatillas de Balenciaga rotas a la calle. Completamente rotas. ¿Acaso hecho? Claro, evidentemente. Rotas y manchadas. ¿Vas a salir así a la calle? De verdad. No, ¿verdad? No. Una persona normal, no. Alguien que quiere tirar su dinero porque tiene mucho, pues quizás sí. Pero son los menos. Si no, ahí están los datos de ventas de Kering, del grupo Kering. No están vendiendo nada. Y punto, y es lo que hay. Y es lo que hay. Y luego van llorando como el Orgaz. Oh, y yo es que no tengo visualizaciones como me gustaría. Hombre, pues sí, me gustaría tener muchísimas visualizaciones, porque creo que además desde este canal se está intentando aportar, no me gusta decir la frase, pero tengo que decirla, valor y añadir valor al canal y al contenido para poder ofrecer cosas que estén chulas. Y hablar de cosas que están chulas. O por lo menos lo pretendo. Pero esta gente que nos están ofreciendo, yo no sé dónde tienen la potencia en la venta si no es en los complementos. Bolsos, zapatos, camisetas, alguna que otra gorrita y pulseritas. Es que otra explicación no hay. De hecho, cuando vas a una tienda de estas, si no tienes muchos posibles para comprar y como eres un cliente aspiracional, a lo que vas realmente es a los perfumes, a la cosmética y a las cosas más baratas que tienen en la tienda. Y las cosas más baratas que tienen en la tienda suelen ser cosas de 200 y 300 euros y de calidad sospechosa, como son las camisetas de Gucci. Las camisetas de Gucci son lo peor, ¿eh? Yo en mi vida he visto un algodón más malo que una camiseta de Gucci. Las últimas que vi, dije, pero si esto parece papel de fumar, ¿cómo voy a pagar 300 pavos? 300 y pico euros. Costaba 300 y pico euros la camiseta de Gucci de las narices. Que era nada, una camiseta blanca con el logotipo de Gucci. 300 y pico euros en tienda, ¿eh? En tienda Gucci. En Berlín concretamente. Y cuando vi aquello, dije, digo, ni hablar. Para los pavos. Para los pavos. De todas formas, vamos, hace falta echarle huevos para irte a un Berlín y comprarte precisamente un Gucci. Para eso me lo compro en Italia, pero no me lo compro ahí. Pero da igual donde lo compres, al final le da la vuelta a la etiqueta y está hecho todo en Bangladesh. Es verdad, es que es así. Y ahí estamos. Liana, ¿qué tal? Buenas noches.
Blanc, buenas noches. Ever, muchísimas gracias por el superchat. Consulta, ¿sabes si la línea de Prada Homme todavía se produce? Gracias de antemano. Pues la verdad es que no lo he mirado. Entiendo que sí, ¿eh? Entiendo que sí porque me metí... míralo en la página web, pero creo que sí, ¿eh? Que esto se sigue produciendo. Porque no hace mucho me metí en la página web y estuve mirando la L'Homme Absolu, que además estaba todavía produciéndose. Habían stock de nuevo, o sea, la han vuelto a sacar la Absolu de la línea L'Homme de Prada y estaba a la venta. O sea que entiendo que L'Oréal todavía sigue produciendo esa línea, ¿eh? No las he probado. No las he probado. En página web yo sé que las he visto. No hace mucho. No te quiero mentir porque no sé si habrán reformado la página web, la habrán retocado, etcétera, etcétera. Y ahí ya me callo porque no quiero quedarme más vendido que un piojo. Pero vamos, si alguien puede mirarlo, creo que la línea L'Homme se sigue vendiendo. En la página web estaba hasta hace no mucho, pero no mucho porque lo estuve mirando. Y... no sé lo que fui a consultar de Prada y me encontré que todavía estaban a la venta y digo, no, mira qué cosa más rara, pero sí, no sé la formulación que tienen. Entiendo que la formulación que tengan es la misma que la original, que para eso la compraron, el L'Oréal se quedó con la formulación. Míratelo en la página web. En la página web lo tienes segurísimo. Muchísimas gracias, Blanc. Muchas gracias por ese superchat también, bonico. Muchísimas gracias. Aquí un corazoncito para el crío y aquí otro corazoncito para el crío. Chris, este año el color de moda es el moca y se ve tanto en ropa como en doméstica. Javier, tener el Invictus Victory Elixir y el Jean Paul Gaultier Le Male Elixir es redundante, no tiene nada que ver, son fragancias completamente distintas. Se tienen que comparten el elixir, no tiene nada que ver. El otro día leí, dice Manuel, que hay marcas de diseñador que están ganando más con sus perfumes que con sus diseños de ropa. Esto ha pasado mucho, ya pasó desde hace bastante tiempo con Jean Paul Gaultier. Lo he explicado muchas veces en el canal, a mí no me importa decirlo una vez más. Jean Paul Gaultier ha estado sobreviviendo al principio. Antes de producirse la venta de con Hermès, estuvo sobreviviendo de las ventas que conseguía de Le Male en las tiendas. Porque no vendía. O sea, tuvo un momento que sí, tuvo mucho hype. Jean Paul Gaultier, la gente compraba su ropa. La verdad que la ropa de Jean Paul Gaultier siempre ha sido bastante ponible, sobre todo la línea más sport, la de más rollo lujo y tal. La alta costura de Jean Paul Gaultier siempre ha costado una pasta. Pero lo que es la línea Pret-a-Porter, la verdad que era bastante ponible. Pues siempre ha tenido camisetas, volvemos a lo mismo, camisetas, camisas, mallas, etcétera, etcétera. Hasta incluso hacía corbatas y tal, que los tíos nos podíamos poner, hablo de la moda masculina, y las mujeres también se lo podían poner sin ningún tipo de problema ni historias. Lo que pasa que llegaron los años 90, pasaron los años 90, la cosa se puso peliaguda, Jean Paul Gaultier dejó de tener tirón, pero los perfumes de Jean Paul Gaultier se seguían vendiendo. El Classique y el Le Male lo petaban. Hasta que al final pues se produjo la compra de Jean Paul Gaultier por la parte de Hermès. Y Hermès vio que no podía reflotar la firma, ni con los perfumes, ni con absolutamente nada, que eso no había por dónde cogerlo, y entonces decidió vender el 50% de la firma a Puig. Y entonces, dentro de ese convenio, pues efectivamente se trató el que Puig luego, pasado un tiempo, se quedará con el 100% de Jean Paul Gaultier, tanto de perfumería como de la parte de la moda. Y Hermès se quedó descansando en el momento que se quitó a Jean Paul Gaultier. La mayor parte de las firmas también sacan muchísimos millones con el tema de la venta de perfumes. Es brutal. De hecho, hay hoy una noticia que en la que se pone de relieve que no venden tanta moda porque además tienen apuros financieros y lo que venden son otras muchas cosas menos ropa. Y esto es un problema muy gordo. De hecho, ahora si queréis os leo y paso a esa noticia porque está muy vinculada precisamente con todo esto. Encontrarte con el hecho de decir, señores míos, es que no vendemos nada, pero gracias a Dios estamos como hemos generado más categorías dentro de la firma, pues estamos vendiendo otras cosas que no es la ropa. Entonces al final lo que tenemos es un gigante con pies de barro. Y no es Kering.
y no es Kerim. Em, Totoro dice que pusieron a la venta una marca de moda, un ladrillo por 895 euros. Hoy les pillé 2 perfumes a mis padres, un detalle que quise a mi padre, Dolce Gabbana Light Blue, y a mi madre el Paco Rabanne Lady Million. Los precios como nichos, los precios carísimos, hijo. ¿Y qué haces? Pues pagarlos. 430 euros las nuevas camisetas de Gucci. Bueno, pues cuando yo estuve en la tienda la última vez que estuve, tampoco hace mucho, en la tienda de Gucci de Berlín, la camiseta de Gucci blanca con el escudito costaba 300 y pico euros, blanca simplemente con el logotipo, no llevaba nada más, y la camiseta era un algodón demencial, un algodón demencial súper fino. Yo me quedé flipando. Entre otras cosas porque decía, Dios mío de mi vida, con el frío que hace aquí en los Berlines, sea verano, otoño, invierno, esta camiseta, ¿qué haces con ella? Dios mío, si es que te la pones en la cabeza y te la amarras como si fuese un turbante o algo así, porque desde luego abrigarte no te va a abrigar Naika, pero bueno, ahí está. Marcos, muchísimas gracias, Bonico, por ese super chat. Dice, hola, ¿qué tal? Bueno, espero que no sea mala noticia la de Cool Water, que solo sea un lanzamiento nuevo y sea afortunado, porque estoy nervioso y estoy sensible en la vida real. Tú siempre estás sensible, Marquito. Muchísimas gracias por el superchat. Bueno, pues si queréis vamos a entrar aquí ya. Venga, vamos a entrar primero con este, luego ya paso a la filmita. Pero primero dejadme que sí os leo un poco y vemos por dónde va el tiempo. Gaultier Jeans, ¿qué tiempos? Pues sí, Ignacio, hijo, qué tiempos. Pero yo tengo, porque ya al final las camisetas, por ejemplo, Jean Paul Gaultier que tenía, me parece que me queda una. Pero yo he tenido bastante ropa de él. No era, a ver, la línea joven más jeans no era tan cara, con lo cual te podías comprar camisetas y tal si tenías pastuki, pero que no era tampoco una inversión ultra mega fuerte, a pesar de que te costaba dinero. Y hasta incluso Versace antes te la podías comprar. De verdad que no es ninguna locura, que no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Antes estas firmas tenían las divisiones más económicas y podías la ropa sport y tal te la podías comprar. Armani tiene 2 líneas que son más económicas. La Exchange me parece que es, ahí tiene 2 líneas que son más baratas. Entre comillas lo de barato, porque hoy en día ya nada es barato, pero antes sí que te lo podías comprar. Es verdad, o sea, te amarrabas un poco el cinturoncico, pero vamos, que tú seguías viviendo bien. Para la gente que no conocía las firmas ni cómo funcionaban, evidentemente pues puede decir, oye, es que llevas un Versace, de mi vida, qué pastizal. Sí, es caro, pero tampoco era tanto, no estoy diciendo ninguna barbaridad, ninguna barbaridad. A mirar, yo he llegado a comprar en Salvatore Ferragamo en rebajas, y donde unos zapatos de Ferragamo a mí me han llegado a costar 300 euros. Y he comprado zapatos de Ferragamo a 250 pavos. Zapatos que supuestamente antes costaban 800, 900 euros, Estoy hablando de la tienda oficial. O sea, online, porque yo soy cliente de ellos durante mucho tiempo. Ya llevo mucho tiempo que tampoco les compro. La verdad que últimamente también, como han cambiado tanto, no me gustan los diseños que están haciendo y no estoy comprando nada. O sea, es que no hago ni por comprarles siquiera. Pero yo he comprado cosas que no han salido mal de precio directamente a estas gentes. Y ahora no hay quien se arrime. Y me da igual la división que sea, más cara, más barata, es que no hay quien se arrime. Carísimo todo. Y malísimo, Y malísimo. O sea, las calidades de ahora no tienen nada que ver con lo de antes. Nada que ver. Llegó China, llegó Bangladesh, llegaron otra serie de sitios donde te lo fabrican todo más barato. Y ahí tenemos un atranque muy importante. Y ojo, cuidado, porque es cierto, hubo un tiempo, y con respecto a la perfumería, que sí que estaba diciendo el tema de que que no se hacen los perfumes en China, que no se hacen perfumes en China. O sea, vamos más despacio, Pedrín. Sí se están haciendo perfumes en China. Sí. Y están llegando perfumes de China. Y no nos enteramos de que están hechos made in Taiwan. De made in Taiwan no, porque... made in China, ¿vale? Made in China. Taiwan no. China. Entonces, ojito, cuidado, porque esto es una realidad que está ahí. Yo no sé hasta qué punto, porque yo todavía no he podido cazar ninguna empresa supuestamente de diseñador europea que los traiga de China, pero efectivamente hay perfumería árabe porque tienen la producción en China.
para eso estamos globalizados, ¿no? Y están llegando también mucho clon de perfumería árabe. Clon no, porque ellas son imitaciones chinas. Pero hay perfumería que ya se está ejecutando en China. Así que nos pille de sorpresa porque la cosa está poniéndose muy fea. Muy, muy fea. Por cierto, este fin de semana grabaré el vídeo de la taza Zanzíbar. Hubo un comentario en el canal que ahora mismo no me acuerdo quién fue, me parece que se llama Javier, creo, pero no me acuerdo el nombre, perdón. Vale, con respecto al Zanzíbar, yo al final lo compré en Notino. Hice la compra, lo sabe Soren, porque hice la compra aquí directamente en Amazon. Y no sé si habrá habido gente que lo haya comprado en Amazon, pero ha habido un problema con una de las compras que han hecho en enlace de Amazon, oficial y oficioso de Amazon, porque yo también les contacté a ellos, estuve hablando con ellos. Resulta que Soren, cuando hice la compra, después del directo, me llamó y me dijo: nene, retira la compra ahora mismo de Amazon. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, los comentarios de la empresa, de esta empresa francesa, Franchuta, que está vendiendo los perfumes de la taza, no son muy buenos. Así que quítalo de ahí y sal corriendo. Claro, el directo había más que terminado y yo pues no sabía nada, y directamente lo que hice así fue coger y anular el pedido. Lo cogí, lo anulé. Y hice la compra en Notino. Así que el perfume al final lo compré en Notino. Me salió nada, unos céntimos más caro, pero lo compré en Notino. Claro, lo que compré en Notino me ha venido perfecto. Perfecto, me ha venido perfecto. Pero este chaval, este señor, lo que le ha pasado al comprar ese perfume en Amazon es que, por lo menos la única persona que se me ha quejado, es que le han mandado otro perfume que no corresponde con el Zanzíbar. No me acuerdo bien en el comentario. Si os metéis en los comentarios de Zanzíbar, del vídeo de Zanzíbar, que me digo, lo compro en directo, que lo compré en directo, pero lo que pasa que luego cancelé la venta porque me dijo Soren, cuidadito con esto, cuidadito con esto. Entonces lo cogí y lo cancelé. Y lo compré en Notino, que también otra que baila con Notino. Cuando vi el packaging que hace ahora Notino, me quedé loco. Loco. O sea, de estar nivel Dios en packaging, han pasado a estar nivel infierno. Nivel infierno. Yo no sé cómo serán los pedidos que hagáis vosotros o que hayáis recibido, pero yo cuando he recibido de Notino la Zanzíbar, la caja es una caja de cartón normal y corriente, como son todas las cajas de cartón, siempre han sido así. Y lo que han hecho es que dentro de la caja va en flotación el producto. Entonces lleva un plástico que va de lado a lado de la caja y encima ponen el producto, con lo cual el producto queda en flotación. Se supone que eso debería de proteger más el producto, pero claro, va en flotación siempre y cuando esa caja caiga en la posición en la que se sustenta el producto, en las propias superficies. Pero como a la caja le peguen la vuelta, la caja, la botella y lo que sea, te está pegando golpetazos con lo primero que pille, porque no lleva ningún tipo de protección, más allá de ese plástico que tiene ahí, que puedes decir, anda, pues mira, esto está muy chulo. No, está muy chulo si tuviese una parte superior, una parte inferior y fuera completamente en flotación, protegiendo de los golpes. Pero es que no es así, solamente va por un lado, con lo cual el producto parece que está en suspensión, aguantándose ahí, en esa, como en esa, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, como esto cuando pones la hamaca, como si estuviese en una hamaca, porque es una hamaca real de plástico, pero realmente cuando se pega la vuelta está ahí, ¡pap, pap, pap! Así que menos mal que llegó bien, porque como utilicen para todo ese tipo de sistema de caja, vaya porquería de packaging que hacen ahora,
Vaya porquería. Así que dentro del ranking de packagings ahora mismo está top Druni. Empaqueta como empaquetaba antiguamente o empaquetaban los señores de Notino, Fapex, porque eso era brutal como empaquetaban antes. Y ahora Notino está nivel cochambroso. Nivel cochambroso, ¿eh? Porque meterte el perfume sin ningún tipo de protección en una caja que no va protegido para nada, es que no lleva ni plásticos, ni papeles, ni nada, solamente eso ahí en medio. Y yo cuando lo vi, y cometí un error porque tenía que haber grabado el unboxing, lo tenía que haber grabado. Siempre grabo los unboxing, de todo lo que recibo lo grabo. Bueno, pues esta vez no lo hice, la cagué. Y yo dije, bueno, son 22 euros. Estaba abriendo la caja y dije, espero que la botella esté bien. Y estaba bien, pero la caja estaba como un poco palea. También tengo que decirlo, ya lo veréis, la caja no es que esté muy para allá, o sea, está bien, pues la ves en apariencia está bien, pero ves que la caja se ha llevado algún que otro golpe, claro, si es que es normal. Así que, ojo con lo que compréis en Notino, y grabar cuando hagáis los unboxing de Notino. Grabarlos todos los unboxing de Notino a grabar, porque seguramente vais a tener algún problema con ese tipo de sistema que han utilizado ahora, que para mí es lo más penoso de lo más penoso. Claro, si es que estamos abaratando costes. Ahora sí, los 5 euros de más que te cobran por el seguro, no sé qué, eso sí que te los cobran, pero te mandan todo hecho una porquería. Así que, por lo menos a mí, por lo menos a mí. Campana y casi se ha terminado. Notino para lo justo. Llevo tiempo que no les he comprado nada y mirad, he comprado ahora esto. Pero que tener cuidado con el enlace de Amazon de la Zanzíbar, porque lleva trampa. Hay gente que está quejándose de ellos. Bueno, pues este chaval en concreto ha intentado la devolución del producto sin abrirlo y no se lo querían coger. Le dije que en el propio comentario le dije, ponle una denuncia. Claro, denuncia. Coge y denuncia. Y no sé al final en qué habrá quedado la cosa. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo está la cosa así con esto. Y voy a beber agua y os leo. Venga, porque si no... tengo una sed y me muero. Juan de Dios, que ha probado el Ready Vintage de la taza y que está muy bien. Perfecto, ya lo probaré yo, si Dios quiere, y no pasa nada. Liliana, que trabaja en una óptica, no sé cómo va el tema con las altas firmas, pero ahí tienes un buen filón también. Tom Ford es uno de los que se hace de oro con su línea de gafas. Ya lo sé yo, dímelo a mí, que tengo en total 3 pares de gafas de Tom Ford. Las voy sacando en los vídeos, me las voy cambiando y tal. Lo que pasa que las que yo tengo son las vintage, no son las nuevas. La línea nueva que me parece que se la está haciendo, ahí no me acuerdo, mi algo, no me acuerdo del nombre de las Tom Ford, de quién es el fabricante ahora mismo de las Tom Ford. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, son muy conocidos. No tengo de esas, no tengo ninguna, las que tengo son las antiguas. Me quiero pillar alguna de las nuevas, Estoy detrás de hacerme alguna de las nuevas. Claro, tienen mucho... amplían muchísimo y es ahí donde tienen el poder de captar a la gente. Y cuidado porque no son baratas, esas gafas de baratas no tienen nada, ni esas ni otras muchas. Venga, a ver, contestando, vamos con el tema de... El tema de la Cool Water, ¿vale? Venga, vamos con Cool Water. Y es que Cool Water va a lanzar ahora, que ya ha perdido el water, lo ha perdido por completo y ahora es Cool Elixir. Punto pelota. 3 notas, botella pequeñita, no dicen los mililitros, no tengo consideraciones al respecto de marketing ni de nada. Hay aquí un par de fotografías, todo con la botella como en una... Da una sensación de oro líquido, que está la botella en algo acuoso como oro líquido, tumbada, y un chavalecillo joven que la tiene también así cogida así en el pecho.
Y la botella es pequeña, no es una botella grande. Yo creo que como mucho posiblemente lo que hayan utilizado para el spot sean 50 mililitros. Igual es de 100, igual es de 100, pero la botella se ve más chata. Igual es de 100 mililitros, pero la botella se ve chata. El caso que las notas que dan son 3. No hay nada más. Lavandín en absoluto. Rosa y oud. Se acabó. ¿Va a oler a Cool Water? No. No, porque ya para empezar el water se lo han quitado. Así que como ya no hay water, pues ahora tenemos otra cosa. Tenerlo claro, Esto no tiene nada que ver con lo otro. Entiendo. Porque le han quitado la denominación agua. Y ahora han cambiado lo del agua por elixir. Tampoco os puedo decir, como no tengo ningún tipo de consideración al respecto, cuál es la concentración real de esto, pero supongo que será un concentré o de parfum, claro, y además esto que lo fabrica Coty, pues por ahí andaremos, Por eso digo que, ojito, cuidado, porque el Cool Water, que además lo he puesto para que sea identificativo, que además me he dado cuenta de una cosa, aquí, luego lo voy a cambiar. Ojo, cuidado, señores míos, porque lo ha perdido. Ya es como el Paco Rabanne que se nos ha quedado en Rabanne. Bueno, pues aquí ahora mismo lo que tenemos es el Cool solo acompañado del elixir. Lo podréis encontrar porque os va a salir por todos lados. Esto no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, es que yo creo que no va a tener ni trazas tan siquiera del aroma. Me gustaría, de verdad, me gustaría equivocarme en lo que estoy diciendo, Pero cuando le han quitado lo de agua, pues no podemos andar muy para allá, Yo creo que no andamos muy para allá. Yo creo que lo que tenemos ahí es pues algo que la botella recuerda evidentemente a la clásica, pero olvidaros porque esto es cuanto menos que alucinante, Así que ir teniéndolo en cuenta y presente que se nos viene esto, va a ser caro, porque esto va a ser caro. Y los dioses nos dirán, el tapón es dorado. La botella es azul, como ha sido siempre la Cool Water, azul, y el tapón dorado. Da la sensación de que es metálico, que no es de plástico, Da sensación metálica. Pero hasta ahí puedo leer. Edición 2025. No hay nada más al respecto. Sabe Dios lo que vendrá ahí. Es un poco espeluznante, pero bueno. También ha habido hay una nueva Parfums de Marley, ya que estamos con los perfumes, una nueva Parfums de Marley que se llama Castley. Y esta Castley lleva este color gris. Esta botella es completamente gris, con los dos caballitos rampantes y tal, como siempre. La botella es gris. Y tenemos bergamota, pimienta negra y jengibre en la salida, con un corazón de pimienta, timut, petigren y nerolí. Y en el fondo meten ládano, benjuí y aquilaga. Ya estamos liados. Ay, Dios mío de mi vida. Dan un montonazo de... Aquí sí que hay nota de prensa, pero esto es tan largo y es tanto rollo que paso de leerlo. O sea, no. Lo siento, pero que no. Buena pinta. Yo en el momento que veo aquilaga me pongo nervioso, porque sé que esto al final va a terminar oliendo raro. Y cuidado, porque todas las notas que dan son zona de confort del orgaz. A mí esto en principio me debería de gustar, pero con en la madera de aquilaga esas humedades va a ser como que no me tiran mucho. Pero en principio creo que va a ser una fragancia facilona, fácil de llevar para todo el día y a salir zumbando, que son 2 días, y a vivirla, y ya está. Os sigo leyendo. Eves, muchísimas gracias, Ponico, que tengo aquí. Y Marcos también, con otro superchat. Comprar en eBay y Amazon, el riesgo de estafa es alto. Yo he comprado 2 perfumes y me enviaron copias y eBay no me ayudó. Pues esto por aquí que dice Ever. Yo solamente he comprado cuando he tenido que comprar en Amazon por Prime. Y he procurado siempre también que el propio vendedor sea Amazon. Algunas veces, evidentemente, me la he jugado al 15, sí, porque sí lo he hecho, no voy a decir que no, y he comprado a vendedor externo, pero siempre por Prime, por lo menos para tener determinadas garantías. Y no he tenido ningún problema. Yo la verdad es que no suelo comprar perfumería por Amazon, Compro un montonazo por Amazon porque compro un mogollón,
pero no soy de comprar mucho perfume por Amazon. Por eso el tema de Amazon, los perfumes, yo lo tengo un poco así que no sé por dónde cogerlo, porque no es la primera vez me iba a estrenar con Amazon con los perfumes con Latafa, pero cuando me dijo Soren, nene, cancela esto ya, dije, campaña se ha terminado, yo esto lo cancelo. Y cogí y cancelé la venta de Amazon. Y lo hice a tiempo, en modo tiempo-forma, y automáticamente todo se canceló y el dinero nunca salió del banco, ¿sabes? No lo perdí ni nada. Pero claro, este chaval sí que ha tenido ahí un problema. Las ventas de eBay, pues te las estás jugando. En eBay en eBay cuando he comprado a tiendas oficiales, ¿eh? Sí que he comprado a tiendas oficiales y sobre todo lo que he comprado ha sido cosas electrónicas, pues teclados para el ordenador para reemplazarlo, cositas pero de tienda. No lo he comprado, que utilizan la tienda de eBay para vender también y lo he comprado por ahí. Vale, venga para allá. Venga. Me voy a quedar sin internet porque todo el mundo le da por pasar el cable de internet, me lo van a verás tú cómo me quedo si se pierde el directo es porque están los perros que no paran de saltarme por encima del cable. Me tengo que pillar uno más largo porque este es cortísimo. A ver, pues esperamos tener noticias, que siga la Coolwater, aunque ya no sea ni lo que fue. Espero que haya suerte, pero bueno, tal y como ha ido para Paco. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a descubrir dentro de nada qué trabajo han hecho con la Coolwater. Aquí con la distribución que tenemos en Murcia, que es penosa, llegará la cosa, pues vete a saber cuándo. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde normalmente. Bueno, la esperanza y la vida, que es lo último que se va. O que llega, que depende. ¿Cuándo pones enlaces de Amazon de perfumes? ¿Los has probado o no? No, yo no los he probado. Tú imagínate que si pongo enlaces de Amazon, yo tengo que probar todos los enlaces de Amazon que tengo. O sea, ¿tendría que comprar todos los productos? No. Veo los enlaces que son y los veo si están en Prime normalmente, si es que los voy mirando, si están en Prime los cojo y los pongo, pero claro, luego también me encuentro con el rollo de que muchas veces hay páginas, o sea, en el propio Amazon que son enlaces asociados de tiendas asociadas externas y los cojo y los pongo, pero yo si tuviera que comprar en todo, pues es una locura. Yo no puedo estar comprando todos los enlaces. ¿Cómo lo voy a comprobar? No puedo comprobarlo. Sé que los enlaces que pongo son enlaces asociados de Amazon. Y normalmente intento que sean todos Prime. Eso sí, intento normalmente, si hay alguno que no pillo o no pesco, pues mala suerte, pero vamos, que suele ser por ahí normalmente. Y voy a abrir aquí. Así que ahí estamos. A ver, sí, mirar, tenemos precios ya, que me lo ha pasado el chiquillo. Lo que pasa que estamos hablando de precios en libras, que hay que transformar en euros. Los formatos, mirar, está a la venta, además está a la venta la nueva Davidoff Cool Elixir para hombre, está a la venta, pero lo estoy viendo, esto es un Amazon, en Amazon UK. De barato no tiene nada, también lo digo para que lo sepáis, pero bueno, 100 mililitros, 50 y 30. Así que la botella que sale el chaval, supongo que saca el chaval, será la botella de los 100 mililitros que sale así aguantándosela en el pechamen. Y es lo que hay. Entonces, sí, 100 mililitros cuestan 87 libras. Que es lo que me ha puesto por aquí, que son al cambio unos 103 euros con 75 los 100 mililitros. Que me gusta a mí. Y con respecto, a ver que cargue esto, un segundito que estoy esperando que me cargue un enlace. Bueno, esto ya del señor de Jean-Paul Gaultier, el Durand L'Antique, el Osete, también lo puedo cerrar. Efectivamente, se están vendiendo las L'Homme de Prada. En la página web oficial están 100 mililitros, cuestan 120 euros, 150 mililitros para la L'Homme de Prada. A ver si carga el precio. Ya, es que cuesta lo mismo, 150 mililitros, 150 euros. Qué bien. 100 mililitros, 120. 150 mililitros, 150 euros. Pues ahí está, la tenéis aquí. Más bonita, más hermosa, más graciosas. Están todas a la venta. Todas. Están todas a la venta.
135 pavos, ¿eh? No sé si faltará alguna de la colección. A ver, la Intense, está el Agua, el EDT, está el EDP y el EDT, el LOM EDT. Vale, en principio estarían todas, ¿eh? En principio están todas a la venta. Las formulaciones ahí me pescáis, ¿eh? Yo ya no las he probado. No sé cómo estarán estas, ¿eh? Pero vamos, que las formulaciones, todas las que corresponden en principio a lo que son las formulaciones que estaban con Puig, deberían de ser iguales. Muchas gracias, Soren. Os leo. A ver qué me habéis puesto. Un segundito. Liana, que ha puesto lo de la óptica. De esto se me acordaba. Sí, la blanca y negra y el algodón, una M. Eso es de la camiseta. Yo aún tengo un jersey de rayas clásico de Gaultier. Qué bonitos. Yo también me parece que tengo por ahí. No, un jersey no. Yo tengo el de marinero de las rayas. Ese lo tengo. Tengo la camiseta de tirantes de Gaultier, de las rayas azules y blancas. Ese lo tengo yo. Y tiene algún que otro agujero. Lo que pasa es que ya estamos en la nostalgia. Se la ha comido la polilla. No, es que lleva un agujero ya de tanta lava que lleva la pobre. Pero, y no la he tirado por eso. Pero tengo la de rayas azules y blancas de Gaultier clásica. Esa me la compré. Pero la vi y dije, esto para ver, para los gas. Y la tengo. A ver, espérate, me está patinando esto un poco. Serafín, que si conozco algún libro de perfumes dándole sentido a cada aroma. Digo yo que oler a fresias, a cedro. No conozco ningún libro de eso. Otra cosa, pues si quieres oler a fresia, pues te compras el extracto de fresia. Si quieres oler a cedro, te compras el extracto de cedro. Es que para eso no necesitas ningún libro. Entiendo. Daba muy mal rollo los comentarios del vendedor de Amazon. La última vez que pedí en Notino fue en noviembre. Iba muy bien envuelto. No sé cómo será ahora. También dependerá del operador que envuelva. No sé, quizás ahorran más ahora. Ya te digo, el packaging era así, de lo que yo he recibido, ¿eh? Lo que yo he recibido era así tal cual. Otra cosa que vayas a comprar más volumen y entonces la cosa vaya súper mega empaquetada. Pero si pides un perfume te llega en una caja que tienes que encomendarte a Dios y a la Virgen para recibirlo, ¿eh? Ahí lo dejo. Es mi experiencia. Yo cuando me ha llegado de Notino, tengo que decir que me ha llegado cubierto de los dos lados como dos almohadas de aire en todos los lados. No, en la mía no. Creo que la caja la sigo teniendo. A ver si no la he tirado. Si no la he tirado, cuando haga la review de la tafa, saco la caja, ¿vale? Porque si no la he tirado. Yo creo que me gustaría pensar que no la he tirado. No la has tirado, Javier, no la has tirado. Porque siempre utilizo las cajas más pequeñas, las utilizo para luego volver a mandar cosas. Si tengo que mandar algo a alguien, etcétera, etcétera, entonces las utilizo. Pero si no la he tirado, la saco para que veáis que solamente llevaba un plástico en medio y iba bailando la caja del perfume por todos lados. Ahora que hablas de Druni, los testes de tienda me los tienen en expositores iluminados. Algunas fragancias ni olían. Y hablo de fragancias que conozco. Las que conozco ni las pruebo allí. Pues yo sí las pruebo, pero ¿cómo no van a oler? Todo lo contrario, si están echadas a perder, echan más peste todavía. O sea, peste con peste más peste, calor ideal. Es rico cocimiento de perfume. Que va, huelen más todavía, echan un pestazo a picado que te mueres. No se les va el olor, ¿eh? No, ahí no te puedo dar la razón porque el olor no se les va. Todo lo contrario, se potencia muchísimo más esa pudredumbre de picado, de asqueroso. Te lo digo porque me pasó a mí con un Balenciaga, ¿eh? En Druni, que luego me lo cambiaron, no hubo ningún problema. Porque además eso era algo que decías, Dios mío, mira, si es que esto es hecho una peste a perros muertos. Entonces por eso os digo que no, que os quejéis, Mm, mm,
Aitor se cargaron la firma cuando la reformularon y lo hice alguien que usaba la Intense con el que como el que bebe agua. Claro, esto es Prada, no lo sé, de verdad que no las he probado, ¿eh? No las he vuelto a probar. Chris, yo compro mucho en Amazon y nunca tuve problemas, pero nunca compré perfumes. Es que yo no he comprado perfumes, salvo el otro día que dije, venga, y lo compré, ¿eh? Doy fe de que lo compré, además tengo el pedido anulado. Si alguna vez puedo sacar la captura y puedo sacar la captura y la publico. Tengo el pedido anulado. Me dijo Soren, ¡quita eso! Y yo pues cogí y lo quité. Pero vamos, que comprarla la compré. De hecho la tengo, pero la tengo comprada en Notino. La compré en Notino. Esa misma noche la compré en Notino. ¿Crees que desaparecerá Cool Water EDT tal y como la conocemos ahora? Porque por hacer acopio de la clásica, aunque no tenga la intensidad de antaño. No, desaparecer no va a desaparecer, pero los aromas y todo te va a cambiar por completo. Así que no tengas ningún tipo de esperanza que se mantenga la formulación, porque la formulación no se mantiene, ¿eh? La formulación no se mantiene en absoluto. Olvídate. La formulación campana y se ha terminado. Así que no. Aquí paz y después gloria. De verdad, lo digo en serio. La formulación no está igual ni por asomo. En ninguno de los casos. Pues ahora lo que decís, compré esta semana Dior Eau Savage Parfum en Amazon y llegó con el plastiquillo mal pegado, suciedad entre el plástico y la caja y olor a perfume en el interior. ¿Usado o fake? No lo sé, eso lo tienes que saber tú. Yo una cosa que no veo, Serafín, no tengo ni pajorrera idea de cómo puede llegar. Mira el batch code, sobre todo. A ver, yo no conozco el producto, no te lo he mirado, no lo he visto. Mira el batch code y a lo mejor es que es una caja antigua, ¿eh? Cuidado, es que vete a saber que igual es una producción antigua, porque yo cuando compré las Savage, sí, el Eau Savage, cuando compré el Eau Savage, tenía tanto tiempo la caja en el fondo de la estantería que el batch code era como de 2 o 3 años atrás. Además lo dije en el vídeo. La pillé de milagro antes de la reformulación de Demachy, porque estaba al fondo. Estaba ahí la pobre como abandonada. Delante sí que había más cajas, pero eran más modernas. Pero la antigua, antes de la reformulación, estaba al fondo. Y el plástico estaba ya muy manido, pero estaba en Druni. Y la verdad que olía muy bien. Y sigue oliendo bien. Pero claro, te ves que lleva el celofán, el encefalonado lo lleva ya Tocaete, porque ha pasado mucho tiempo, está amarillito. Entonces mírate el batch code. No vamos a pensar mal, pero no debería de oler a nada, ¿eh? Las cosas como son, no debería de oler absolutamente a nada. Todo está precintado, nadie ha vaporizado nada, tu caja no debería de oler a nada. Si es fake o no, yo no lo sé porque el producto no lo he visto. Pero es sospechoso que te dé olor a perfume. El perfume está selladísimo y ahí no tiene que oler a nada, a no ser que tengas un perfume que sea un refill para que le puedas rellenar y entonces puedas ir tocando para arriba y para abajo todo lo que es la carga. Pero si eso no es de carga, tu perfume no tiene que oler a nada. A nada, ahí dentro no se puede oler a nada. Además todo el sistema, toda la producción está automatizada. Ahí no se huele a nada. A nada, ¿eh? A nada. Y aparte que luego los controles que pasan, sobre todo por ejemplo si es las firmas cuando son producciones muy pequeñas y en perfumería nicho, todas las botellas se limpian de una forma completamente individual y se utilizan guantes de franela, de paño, para quitarle las huellas y quitarle todo. Estoy hablando de pequeñas producciones. La grande está todo automatizado y ahí no se cuela nada de nada. Que va. Y todo igual, el proceso igual. Todas las botellas son limpiadas y metidas y tal. O sea, ahí no se puede oler a nada. Yo no me he encontrado todavía ni un solo perfume en todos los años que llevo reseñando, en los años que llevo como consumidor de perfumería, un perfume, estoy hablando de condiciones normales, sin ser refill, porque sí me he encontrado casos en los que he comprado alguno que es recargable y entonces sí que me he encontrado el hecho de que a lo mejor no estaba eso muy bien apestillado y ha habido alguna pequeña pérdida, ¿vale? Eso me lo he encontrado, pero en condiciones normales os puedo garantizar que jamás me he encontrado en la apertura de una caja
un olor dentro. Jamás, 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 salvo en otro tipo de perfumería, ¿vale? Porque en perfumería nicho sí que te puedes encontrar esto y sobre todo son más indie, es otro tipo de cosas, entonces te puedes dar el olor porque te lo puede dar perfectamente, pero es que te lo da. Pero cuando estamos hablando de un proceso automatizado, algo que además prácticamente es que no lo toca la gente, o sea, es que todo eso es pum, 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 pum. Ahí no toca nadie nada y eso no se huele a nada, está perfectamente sellado. Ahí no se escapa ni una gota, ni una gota. No debería de olerte a nada. Yo de verdad jamás de los jamás me he encontrado un perfume con tufo dentro. Hasta que no he cogido yo y he atomizado, he metido la carga, pla, 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 he cargado y entonces ha empezado a funcionar el vaporizador. Si no, no debería de olerse a nada. Blanc, muy buenas noches, a descansar. Muchísimas gracias, Bonico, por estar por aquí. Dior Sabas ya tiene su copia. Mira si tienes un batch abajo en la circunferencia. Claro, si tiene que mirar el batch. Me refiero que no olían a que no deben oler. Olía a vinagre. El Excess de Paco Rabanne. Uf, pues sí, este estaba caducadísimo. Las Druni algunas, todas no. No, a John Druni la verdad que he encontrado lo que estaba dándole desde el foco de arriba estaban calientes y algunos olían mal, pero eso pasa en todas las perfumerías, ¿eh? No es por decir Druni que yo no me llevo un duro de nadie, lo siento, es verdad, lo siento Druni, no me llevo un duro de ti, no, ojalá, pero la verdad es que cuando me he encontrado con el caso se lo he dicho a las chiquillas, porque en las tiendas donde voy normalmente hay chicas, no hay chicos. Se lo he dicho y han retirado el producto, ¿eh? No lo han vuelto a colocar, lo han retirado, ¿eh? Para luego dárselo al encargado de tienda y decirle, mira, esto está fatal de la muerte, esto no puede estar aquí y tráeme otro tester, haz lo que quieras, pero esto no puede estar aquí para que la gente se lo eche porque es una bestia que no veas. Si me he encontrado con el caso se lo he dicho a ellas y ellas han retirado el producto. Juan, que sacan una escándalo cada 6 meses y lo que te queda y lo que te rondaré morena, ahí tienen el dinero, ellos tienen que sacar el dinero por donde sea. Angel Search de Kilian, pues te miras el vídeo porque Angel Search de Kilian tiene vídeo en el canal, así que te ves la review y ya me lo cuentas luego después. A ver, vamos a seguir con el tema que estábamos tratando antes porque he dicho, porque me acuerdo, lo tengo aquí presente, que hay una firma súper importante que basa todo su negocio, sus áreas de negocio en la diversificación. Y aún así necesitan de meterse más en el sector de la cosmética y el perfume para poder buscar financiación porque están con la soga al cuello. Por mucho de que van de... El otro día lo dije, ¿eh? El otro día, quien sigue los clips y en los directos lo dije. Dolce & Gabbana tiene problemas serios. Tienen mucha diversificación. Se han metido en hostelería. Se han metido en lo que es también productos del hogar. Están vendiendo mucho ahí. Lo están consiguiendo. Pero lo que es moda no venden. No venden porque están todos endiosados. Ese es el problema que tienen. Están endiosados con precios que son prácticamente ya inalcanzables. No te puedes comprar ni una camiseta ya que ya dices, pero ¿a dónde vas? Es verdad. Es que es verdad. Y además la camiseta cuando luego la tienes en la mano dices, yo no me gasto el dinero en esto. Porque tenemos por lo menos nosotros 2 dedos de cabeza. Decimos, pero ¿cómo voy a gastar el dinero en una camiseta que se mira aquí al trasluz y se te ven hasta los pezones? Es que no. Y se supone que es una camisa normal y corriente de algodón, una camiseta de algodón, pero que nada, que no tiene absolutamente nada. Sin embargo dices, ¿pero a dónde vas tú con esto, chaval? Bueno, pues lo mismo. Pues Dolce & Gabbana están buscando más sustento para poder salvaguardar la independencia de la propia firma porque están apuraetes. Como he dicho ya antes, están con el tema de los hoteles,
sacar cositas de la ropa de cama, de las tazas, el no sé qué, el no sé cuántos, porque están viendo que la soga se le aprieta cada vez más. Entonces, el tema está en que van a hacer todavía más hincapié si cabe con lo que es todo el mundo de la cosmética y los perfumes. Así que iros preparando que de aquí a unos meses, yo entiendo que posiblemente sea de aquí a un año, empecemos a tener productos beauty de Dolce y Gabbana en plan, venga, vamos que nos vamos. Colecciones completas de perfumería y de belleza. Quiero decir, color, mucho maquillaje, porque van a darlo todo por el tema de la belleza. Porque solamente en belleza, facturación del 2024 les supuso el 19% de la facturación global. Y luego todo lo demás ya fue en diversificación. Pero ¿qué pasa? Que tienen otro problema, y es que eso no va a ser suficiente y que van a tener que estar buscando, y de hecho están buscando financiación para poder sustentarse. Yo también reconozco que las colecciones que están sacando más en el rollo este que están presentando, y además lo veréis ver cada vez que os metéis en su página web, están sacando unos trabajos de bordado, de alta costura, porque se lo están currando muchísimo, pero con eso tú no llegas al gran público. Tú con eso a lo que llegas son a los famosos que pretenden, estos sí que son aspiracionales, que tú les llames para que se pongan tus modelitos en la alfombra roja y encima no les cobres un duro, que básicamente es lo que suele pasar con esta gente. Entonces, a partir de ya, como aquel que dice, cuenta atrás, este artículo tiene fecha de publicación, voy a retomar aquí arriba, fecha 19 de marzo, vamos a empezar a tener productos cosméticos de Dolce & Gabbana a saco. Así que las mujeres, sobre todo, que son las que más se maquillan, los hombres también, pero las mujeres son las que más se maquillan, vais a tener color, pero vamos, en plan masivo, vamos a tener más perfumes, se va a intensificar, y sobre todo porque además creo que han renovado también licencia con respecto a la perfumería. Así que quería comentarlo porque me parece muy importante y representativo con respecto a lo que estaba comentando al principio, de que están diversificando, de que tienen mucha diversificación, porque realmente la ropa es el gancho para que la gente se fije en ellos, pero saben que no van a comprar o no vamos a comprar esa ropa, vamos a ir a por lo demás. ¿Quién quiere? Uy, tengo una taza de Dolce & Gabbana. Uy, mira, tengo unas sábanas de Dolce & Gabbana que son deliciosas, ya ves tú, hechas made in Bangladesh, pero son de Dolce & Gabbana, van firmadas por Dolce & Gabbana y la cosa pues llama. El caso es que están buscando financiación. Esperemos que le vaya bien y que no terminen siendo absorbidos pues por otras empresas que se dedican a, pues como los Capri, BlackRock, etcétera, etcétera, pues a mover empresas y luego a venderlas por partes, porque además a estos también se les ha ido un poco la cabeza y no solamente tienen las cosas de cama y todo esto, además por estilo Zara, pero en plan Dolce & Gabbana, sino que tienen hoteles, tienen también residencias, tienen servicios inmobiliarios tal cual en Marbella, en Miami y en Dubái. Y a eso hay que sumarle hoteles en Maldivas y Arabia Saudí. Al final resulta que han tenido que financiar con un préstamo por valor de 300 millones de euros que va a ser reembolsado en un 25% aproximadamente. Así que, por otro lado, han pedido una línea de capital circulante por valor de 100 millones de euros. O sea, están haciéndose la cama perfecta para que llegue una empresa de inversiones y se los compren. Yo no sé si se están dando cuenta de esto, yo creo que entiendo que sí, porque tontos no son. En Dolce, tontos no son. Tontos no son, ¿eh? Así que vamos a ver dónde terminan. Yo ya no les auguré muy buen futuro, ¿eh? Desde hace mucho tiempo a los Dolce no les estoy augurando muy buen futuro.
Lo digo porque ahí quedaba dicho, está más que grabado y no les auguraba muy buen futuro. Pero cuando hoy he leído esto, digo, madre mía, madre mía, madre mía, lo que es menester es que funcione bien el rollo, porque la cosa pinta muy negra. La cosa pinta muy negra, de verdad, ¿eh? Les pinta muy negra. O sea, están pidiendo dinero a saco. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que entiendo también de que como es una empresa que es con capital privado, no están cotizando en bolsa, es como Armani, no cotiza en bolsa, es capital privado. Llega un momento que empiezan a expandirse, estos se expanden demasiado y la cagan. Y la cogen y la cagan. Y al final yo creo que están ahora mismo en el cebo perfecto para terminar siendo absorbidos o comprados por otra empresa que mueven capital. Claro, si es que ¿a dónde van? ¿A dónde van? En el momento en que pierden el norte, sobre todo una empresa como Dolce & Gabbana, porque es que si dijéramos que es una empresa pues como los señores de Louis Vuitton, que es un holding brutal de todo, pero estos no, estos empezaron haciendo camisetas, vestiditos y todo muy bien hecho, todo muy italiano y todo muy guay. Pero por favor, de verdad, pero por favor, ¿qué haces con tanta cosa ya? Que se te va de las manos, tío. O sea, no. Y me va a dar pena, porque la verdad que a nivel de moda creo que lo están haciendo muy bien. Bueno, es moda, lo que están haciendo es completamente inalcanzable en precio, pero se les está yendo de las manos. Y la verdad es que te pones a ver por la parte del sector de la perfumería y es que como tampoco tienen nada representativo de verdad de decir están petando el mercado, pues ahora deben de copar el mercado con otra serie de productos y van a tirarle al beauty. Pero es una pena ver que esta empresa, yo no sé, pero en el corto plazo de tiempo, posiblemente, vamos a poner 5 años, nos llevemos un susto y esto pase a formar parte de unas empresas de capital para vender a cachos, vender a pedazos y reestructurarlo. Eso siempre y cuando, ojito, no llegue la abuelita malvada franchuta y le dé por comprarla. Ojo, que igual llega la abuelita malvada franchuta y dice, esto lo quiero yo para mí. Y se coge y asume el capital con las pérdidas que tiene y se queda Dolce & Gabbana y se la queda franchuta. Y Dolce & Gabbana, en lugar de ser italiana, icono italiano, pues pasa a ser un icono franchute italiano. Que esa es otra. Veremos a ver cómo termina Armani, porque Armani, recordar que aquí se le estuvo haciendo seguimiento hace ya unos meses, si no un año, cuando salió publicado el testamento de Giorgio Armani, y en el testamento se recogía de que si una vez las partes que tenían derecho al testamento llegaban a acuerdo, la empresa podía salir incluso a bolsa o venderse. Pero para eso tiene que darse el hecho de que ya Giorgio Armani no esté entre nosotros. Si se da ese hecho, entonces los testamentarios podrán vender. Que supongo que ahí habrá otro montonazo de cláusulas más que desconocemos para que se produzca la venta o la salida a bolsa de la empresa. Y a Armani le quedan, como que dice, pues 2 telediarios. A mí me quedan 4, pero es que a él le quedan 2, porque está muy mayor. Y con respecto también a el tema de por qué he puesto lo de un cadáver, es porque concretamente este martes, lo que pasa es que se ha hecho público hoy, ya ayer, ha fallecido el marido de Carolina Herrera, Reinaldo Herrera, que cogió a esta muchachica y además le dio un título nobiliario porque él, si mal no recuerdo, era marqués o conde. Era marqués o conde, lo que pasa que no me acuerdo. El tema está en que ha fallecido, la tenemos ahora, la Carolina Herrera viuda, y
pues bueno, siempre ha sido una familia de pasta. Así que pues nada, descanse en paz, su maridico. Y estoy buscando el título nobiliario que tiene, porque el título nobiliario le viene a él de familia. Y lo que pasa es que, claro, el artículo es súper largo y para encontrarlo me lo he empapado entero, ¿eh? El artículo me lo he leído de arriba a abajo. De joven, el muchacho, pues bueno, no es que fuera muy guapo, de viejo ya tampoco era guapo para nada, pero bueno, ahí estaba el muchacho. Era seductor, vamos a decirlo, pero guapo nada. El caso que yo creo que lo que tenía era mucha pasta. Lo que tenía era mucha pasta este señor y ella pues pegó un braguetazo muy bien dado. Claro, sí, para que nos vamos a andar con tonterías, si es que es verdad, pegó un braguetazo que te mueres y entonces pues ahí comenzó el ascenso de esta muchacha, porque esta familia siempre ha tenido pasta. Ella no era una pobrecita, miserable ni nada de esto, no. Pegó el braguetazo y dijo al marqués al conde, me lo quiero yo para mí. Y se lo llevó. Y ya está. Claro, ¿para qué nos vamos a andar con más tonterías? Entonces ha fallecido con 91 tacos. Yo no sé la edad que tiene Carolina Herrera. No... No sé la que tiene. Ahí, de verdad, me quería mirar el título nobiliario de Reinaldo. Porque sé que le viene de familia. Pero además viene el artículo, pero no lo voy a ver. Entonces, bueno, tampoco me voy a empecinar ahí. Venga, hola, porque me lo he leído el artículo, pero es que es larguísimo. Y... Y no lo voy a ver, por desgracia. Pero bueno, ese era el cadáver que tenemos. Que bueno, 91 tacos no está nada mal para irse de este mundo, pero podría haber durado un poco más también el muchacho y a la Carolina pues nos la deja pues un poco más de tiempo acompañada. Torre Casa, gracias Soren, gracias. El título nobiliario concedido por Felipe V, Torre Casa, exacto. Pues viene de herencia de padre, viene herencia del padre. Correcto, si todo esto estaba en el artículo, pero claro, es un artículo súper extenso hablando de la vida de este muchacho. Y claro, quieras o no, pues ella será muy diseñadora y todo lo que sea, pero detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. O un gran maricón. En fin, claro. Siempre tiene que haber algo. Siempre tiene que haber algo. El caso que aquí, en este caso, pues teníamos a este muchacho que era el que acompañaba a la Carolina Herrera por todos lados. Y ya está. Punto pelota con respecto a lo que era el cadáver. El cadáver que teníamos era este, no era ningún otro. Era el cadáver de este muchacho que yo digo, madre mía, si tengo que dar. Marqués de Torrecasa. Sí, Carlos, sí. Tengo que decir la noticia sí o sí, porque ya que le doy caña a Carolina Herrera, ya le doy tanta caña que digo, vamos a por lo menos a rendirle un pequeño homenaje a este hombre que la tuvo que estar soportando a la muchacha, porque no es por nada también, pero Carolina es un poco insoportable y últimamente no ha estado muy fina en determinados comentarios que he ido haciendo. O sea, esta mujer es demasiado elitista. ¿Y a dónde vas tú, chiquilla mía? ¿Me entendéis? Entonces esto de que las mujeres mayores tienen que llevar el pelo corto y tal, pues hija mía, hace mirar determinadas cosas de tu outfit diario, porque hay algunas cosas que te pones que dices, pero ¿tú a dónde vas con la edad que tienes, hija mía de mi vida? Por mucha elegancia que tú puedas tener o aparentar. Un título nobiliario, como todo, no te va a dar ni elegancia, ni apresto, ni aporte, ni nada, ni tan siquiera una plancha bonita. Y últimamente esta muchacha ha tenido ahí unas salidas de tono muy heavy metal. Pero bueno, nos da vidilla, nos da salseo y eso siempre se agradece. Hombre, faltaba más. Bebo agua y os leo, porque es que estoy muerto de sed. Acabo no, ya cené, pero tengo mucha sed. Pero sé. Hay 3 filetes de merluza tristes a la plancha, sin aceite ni nada. Pero le he echado sal. Le he echado sal y ahí ha sido donde me he perdido. ¡Ah! Es que el pescado me está pidiéndome agua ya. Si bebo agua comiendo pescado me da una vomitera que me muero, porque siempre me pasa lo mismo. No, con pescado no puedo comer, no puedo beber agua. Me da vomitera. Pero cuando ya ha pasado tiempo ya puedo beber agua porque además estaba muerto de sed. Venga, vamos a ver qué me habéis puesto por aquí.
¿Qué opiniones tienes de los perfumes viejunos tipo Paco Rabanne, Pugón o Drakkar Noir? Que me encantan, siempre lo he dicho, además, y yo soy muy viejuno, pero ojo, cuidado, Yo me posiciono con respecto al Drakkar Noir, por ejemplo, el clásico, porque entiendo de que no ha sido reformulado. Si ha sido reformulado se nota muy poco, porque sigue siendo igual, yo la noto igual, la he probado luego a posteriori y el Drakkar Noir me sigue oliendo igual. Con Paco Rabanne Pugón ya no puedo opinar igual, porque ha sido reformulada. Y además es que no tiene nada que ver. Yo la huelo ya y digo, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es lo que es? Me gustaría hacerle una reseña actualizada al nuevo, pero el problema que tengo es que no quiero gastarme la pasta, así que seguramente me iré a la perfumería un par de días, o 3, el que sea, me la echaré y entonces hago una review, porque no quiero comprarla, porque comprar el dinero, ¿quién pudiera comprar dinero? Bitcoins, comprarla para tirarlo, no. Porque además me voy a endemoniar. Porque como ha sido la fragancia, lo he explicado muchas veces, Paco Rabanne en mi vida, la clásica, la Pugón, vino a sustituir a Minister de Barrera. Y como vino a sustituir Minister de Barrera, imaginaros la de botellas que yo he consumido de la Paco Rabanne Pugón. No os podéis hacer una idea. Un montón de botellas, porque además estuve utilizando esa fragancia por años. Luego al final me cansé y evidentemente ya la cambié. Pero una sustituyó a la otra por años. Está recogido en La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todos los puntos de venta habidos y por haber. Ya está. Lo podéis comprar en Amazon con total tranquilidad. Me gustan siempre y cuando podéis conseguir ediciones batch code más antiguos. No creo que tengáis problema. Hablo de Paco Rabanne. Con lo que es la Drakkar no vais. De verdad, yo entiendo que huele igual. Igual te han tocado un poco, han bajado un poco más la concentración, pero huele igual. Pero cuando olí la clásica de toda la vida del Paco Rabanne, dije, Dios mío, os cogía y os colgaba de un pino. Porque es que, para que no toquéis ni el suelo siquiera con la punta de los dedos. ¿De verdad? ¿Qué desastre han hecho con esta fragancia? Y es que lo digo por eso, porque como la conozco tanto, que me lleguen con estas, pues a mí en lo personal me duele. Me duele mucho, De verdad, lo digo en serio. O sea, vamos a ver, no se puede... A ver, yo entiendo, es un perfume, es una cosa... Pues eso, es un perfume. ¿Vas a amar un perfume? No. Pero tomarle cariño, pues sí que le tomas cariño. Pues es una fragancia... Yo cada vez que tengo que hacerme con una botella nueva de la Givenchy Gentleman clásica, me endemonio. Siempre me endemoniaré. Siempre haré vídeo endemoniándome. Lo tengo claro. No tengo todavía la nueva edición. Pero dicen que es igual que la última, que se ha mantenido la última, que es igual que la original. Todos sabemos que no es así. Todos lo sabemos. Ya te lo digo yo. Que la conozco desde que salió. Y ya no está igual ni por asomo como la que salió. El caso que estas fragancias a mí me parece un regalo de dioses. Pero las cosas hay que dejarlas en contexto, porque en el momento que tocan, o consigues algo que realmente merezca la pena, que sea antiguo, o olvídate. O coge y olvídate. De verdad, lo digo en serio. Coge y olvídate, porque si no vamos a perder la conexión de internet seguro, porque la perra no para de subir y bajar y el cable de Ethernet me lo va a mover y voy a perder la conexión. Lo digo para que lo tengáis presente. Si no se ha perdido ya. Así que fíjate hasta qué punto puedo tener yo el rollo con la Paco Rabanne clásica. O sea, deseando por todos lados que dejen de tocar cosas que no deberían de tocar. Con el tema de que vamos a modernizarla para las nuevas juventudes, para las nuevas gentes y tal, pero ¿y los viejos viejunos qué pasa con nosotros?
si nos lo estáis tocando todo, porque yo entiendo que es un negocio y tenéis que vender, si yo lo entiendo, pero es que para eso descataloga y ya nos iremos a otra cosa. Prefiero que la quites. O sea, es que de verdad, lo digo en serio, cuando nos encontramos, me da igual la fragancia que sea, una fragancia clásica, la que sea, no se vende ya, no rinde como la empresa necesita que rinda para que dé beneficios, quítala y saca otra, quítala, pero no la sigas manteniendo como ahí el estandarte de tal. ¿Para qué? Si la vas a seguir vendiendo menos todavía, si la gente que la conoce ya no te la va a comprar, se van a ir a otra, pero esa no. Entonces tener que coger y ponerme a un clásico tocado, comprármelo acaso hecho para no gastarlo, pues no, me toca la nariz. Pero yo creo que siempre han sido grandes fragancias, clásicos, los que abrieron la brecha dentro de las propias firmas. Si es que son las que abrieron la brecha. Ahora que esta noche hemos estado hablando de la Cool Water, la Guy Lagos, esa fragancia abrió la puerta de los perfumes deportivos. Sport fue la primera Sport oficial y oficiosa. La que surgió con ese aire Sport fue esta. Son icónicas. Pues aún así las tocan. Da igual. ¿Pero es por qué? Porque tienen que tocarlas. La Cool Water hace 2 años por los cojones de la nueva directora de Davidoff, dijeron que había que modernizarla, cambiarla, y ya está más que cambiada. El requisito para renovar con Coty, o uno de los requisitos para renovar con Coty a largo plazo, porque me parece que han renovado por 20 años, una barbaridad, igual que Hugo Boss ha renovado por una barbaridad de años. En el caso de Davidoff era renovar la línea y sacar también una línea superior semiseudo nicho dentro de Davidoff. Ese era el requisito o parte de los requisitos. Entonces que te lleguen y que grandes clásicos te los cambien, pero es que encima te los cambian para mal, no te los cambian para bien. Mucha gente se piensa que la Guy Lagos, la Drakkar Noir, no se fabrica, por lo menos sobre todo mucha gente en América, se piensa que la Drakkar Noir no se fabrica. La Drakkar Noir se sigue fabricando, se sigue produciendo y además siguen sacando Frankenstein. Están sacando Frankenstein nuevo, sacado concentración Parfum y tal. O sea que hay concentraciones nuevas de la Drakkar Noir. Yo no las he comprado. ¿Tengo que comprarme alguna? Sí, por supuesto. Tengo que comprar alguna y tendré que hacer la reseña. Pero tenemos nuevas. Es que hay nuevas, ¿eh? La empresa sigue adelante, sigue produciendo. Pero claro, te enfrentas ante el hecho de que se te ponen a tocar los clásicos. Cuando vas a echarle la mano, te das cuenta de que es un ascazo y al final dices, venga ya, hombre, te estás riendo en mi cara. Es que te estás riendo en mi cara. ¿Tú de qué vas? Y se ríen de nosotros en nuestra cara con los grandes clásicos. Esto, menos mal, por Dios, que Chanel lo lleva a rajatabla. Al menos con el número 5, ¿eh? El número 5 es intocable. El número 5, tal cual. El número 5 es intocable. Todo lo demás lo tocarán. Pero el número 5 es intocable, a no ser que por propia normativa estén obligados a tocar algo. Pero es intocable. Ese perfume no se toca. Los demás sí, pero ese no. Tú imagínate que cambian el Chanel número 5 para modernizarlo. La que se lía a nivel mundial es de órdago. De órdago. Que por cierto, había gente que me estaba preguntando con respecto al Joya de Mirurgia. ¿Qué perfume puedo comprarme parecido a Joya de Mirurgia? Chanel número 5. Joya de Mirurgia fue directamente la respuesta española a un Chanel número 5. No son iguales, pero si puestos a parecerse, se parece a un Chanel número 5. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere algo parecido, similar a un Joya de Mirurgia, debe de comprarse un Chanel número 5. Joya de Mirurgia fue el Chanel número 5 de la españolita de la época.
Y no era barato, ¿eh? Y no era barato. Ahora lo es menos todavía porque la gente pide millonadas por el perfume. Así que eso es lo que opino con respecto a los clásicos. Pero todo tocado, reformulado. Y en el caso del Guy Lagos se sigue produciendo. Lo digo porque hay gente de Estados Unidos, de América, de norte a sur, de este a oeste, que esté buscando Guy Lagos, se sigue produciendo. El tema es que a lo mejor por la distribución no llega a determinados países, pero vamos, que sepáis que además han sacado también línea, que hay 2 o 3 perfumes más de Guy Lagos, Parfum, el Intense, el no sé qué, el no sé cuántas, o sea que los han sacado, ¿eh? Y tienen este corto recorrido, es decir, no lo han sacado hace mucho. Igual a mí me patina ya el espacio-tiempo, pero no tienen tampoco mucho tiempo, que tendrán como mucho los nuevos 5 años, 4 años o por ahí andará, no lo sé, la verdad que no lo sé porque ya digo, el espacio-tiempo no lo controlo y sobre todo porque además lo sacaron después de estar encerrados, así que si han pasado 5 años ya del encierro, pues unos 4 años o algo así empezaron a sacar los nuevos Frankenstein del Guy Lagos, pero bueno, en principio el negro, el Drakkar Noir, está quieto. Muchas gracias, Carlos. Me alegra de que te guste el libro, por lo menos te lo pases bien, que es de lo que se trata. Lo chulo de probar según qué fragancias vintage es que te puedes encontrar con un interruptor que te saque a la luz recuerdos que te pongan el vello de punta. Pues sí, claro que sí. El día que toquen el número 5 cierran la firma. Bueno, se lía muy gordo. En Chanel se lía. En Chanel estamos esperando a ver qué es lo que hace el niño nuevo de Chanel. El criajo. Vamos a ver qué es lo que hace el criajo. Que a mí no me gusta nada, pero bueno. Porque yo lo que he visto del criajo parece ropa todo del Benka. Con perdón para los del Benka. Pero parece ropa del Shane. O sea que lo que he visto de este tío a mí no me ha gustado absolutamente nada. Me parece una ejecución mediocre. Pero claro, él no coge la aguja, que eso también es otra. Pero los diseños horribles, ¿eh? Los diseños horribles. Vamos a ver qué es lo que saca. Vamos a ver qué saca el crío. En la Paco Rabanne pillé hace 2 años y me flipa. Pillé 200 mililitros para mí, que es un batch antiguo. Pues perfecto, tío. Porque los nuevos no están igual, ¿eh? Es un agua lavada, pero muy importante. Es un agua lavada, pero súper importante. Pues Antonio Brut está reseñado en el canal. Lo que no sé si retiré ese vídeo o not, pero Brut está reseñada en el canal. Está bien. Esas son las típicas fragancias clásicas de perfumería de toda la vida. Yo he usado Brut, ¿eh? A mí me gusta. No es una fragancia que me disguste, pero para nada. Bueno, nenes, nenas, vamos a darle al tema y nos vamos a adentrar en 2 noticias distintas con respecto a Interparfums, ¿vale? Venga, pues aquí hay una cosa muy raruna con Interparfums, cosas empresariales, pero no menos importantes. Y es que han comprado Annick Goutal. Interparfums se han hecho con Annick Goutal. El caso es que Annick tiene la licencia con otra empresa que son los dueños. La licencia de ejecución de la perfumería son Amore Pacific. Entonces estos perfumes, la licencia es que es una cosa extrañísima. La licencia la van a mantener Amore Pacific porque además la licencia es por tiempo indefinido. Es decir, habrán pagado un montonazo de pasta por tener la licencia por tiempo indefinido, que es lo mismo que hizo François Ripinot, el dueño de Kering, con Yves Saint Laurent Perfumes Beauty o Beauté, que se lo dio a L'Oréal previo pago de 1.000 millones de euros o algo así. Una barbaridad. Se lo han fundido ya, está claro, porque están con la soga al cuello, o sea que eso se lo han fundido hace muchos años. Con las pérdidas que tienen no me extraña. Entonces, resulta que Interparfums ha comprado Goutal, pero no van a hacer los perfumes de Amore Pacific. O sea, los perfumes de Goutal los sigue haciendo Amore Pacific. No han dado cifras de lo que han pagado por la compra y tal, pero lo que sí sabemos es que las ventas de Goutal están entre 10 y 12 millones de euros
este año pasado, en el 2024. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí, pero sí, ellos son los dueños, evidentemente Amore Pacific les van a pasar pasta por las ventas que tengan con Gutal. Entiendo que alguna colaboración juntos tendrán que hacer, por el amor de Dios, Cristo bendito, pero no tienen la licencia. Mi pregunta es, ¿para qué narices se ponen a comprar algo en lo cual ellos no tienen el control? Pues entiendo que será porque irán a venderle las moléculas o yo no sé qué. Aquí hay algo muy raro. Muy raro. Así que Philippe Benacin, que es el dueño, el jefazo de Interparfums, con su empresa, pues han decidido comprar Anicutal, que son los corners, la mayoría de los corners que podéis encontrar en el Corte Inglés. En el Corte Inglés hay mucho corner de Anicutal. Que a mí personalmente son los perfumes que no me gustan nada. No tengo ninguno reseñado en el canal porque a mí no me gustan. Es súper raro. Este movimiento es raro de narices. Rarísimo. No sé. Ya veremos a ver qué es lo que pasa aquí con todo esto. Pero es sobre todo por ponerlo aquí ya de frente. Voy a decir, señores, esto está pasando con Interparfums, con Anicutal, que lo han comprado, pero no tienen la licencia. No van a producir nada. Entiendo que producirán algo porque llegarán a algún tipo de acuerdo, porque es que si no, no tiene sentido. Aún así, aunque tenga sentido, los de Amore Pacific les tienen que pasar pasta. Amore Pacific Europa. Porque ahora son los dueños ellos. Así que no sé cómo quedará la cosa, cómo estará el contrato firmado previo, porque el contrato que hayan firmado previamente es el que vale. Ese es el que vale, no vale ningún otro. Ellos van a seguir pasándole la pasta que tengan que pasar en proporción a lo que van facturando con Anicutal. No sé. Esto ya saldrá, porque estas cosas siempre salen. Aquí la cacota sale por todos lados luego después. Y es apasionante por la parte de saber quién se está llevando la pasta y cómo vienen y cómo se pelean y cómo venden después. Que si no, al tiempo, como vean los de Interparfums, que no consiguen pasta por ahí, hacen así: venga, Anicutal fuera, ale, Amore Pacific, que haga lo que le dé la gana, pero yo salgo zumbando de aquí, y le venden esto a los árabes o a los chinos. O a BlackRock, quién sabe. Así que por ahí lo tenemos, vale, esto por aquí. Y ahora sí que pasaría a la nueva fragancia de Salvatore Ferragamo, por la parte de Interparfums. Ya sabéis que Salvatore Ferragamo se estaba encargando de la ejecución de toda su perfumería, pues con una serie de fabricantes que tenían en Italia, y ahora lo está haciendo Interparfums. No solamente eso, sino que parte de los requisitos también, porque siempre hay requisitos, para que Salvatore Ferragamo cediera la licencia a Interparfums, es que la producción de sus perfumes fuesen italianos, que no se hicieran en ningún otro sitio around the world, sino que estuviesen hechos en Italia. Bueno, pues con respecto a esto sí que tenemos, que era lo que he comentado al principio del directo, que los precios están dados en el artículo, son precios que han salido con fecha 19 de marzo y automáticamente ya me he encontrado subidos con una tienda online que se vende aquí en España, desparramados, que se les ha ido la chola. Entiendo que los tienen en exclusiva en principio, pero que cuando pase cierto tiempo dejarán de tenerlos para ser vendidos en otros sitios a precios más competitivos, porque es que se les ha ido un poco la cabeza al precio. El caso es que Salvatore Ferragamo, de la mano de Interparfums, producción italiana, sacan Fiamma. Fiamma, que es la nueva fragancia en la cual también Salvatore Ferragamo ya emplea el nuevo logotipo, que no es nada más que esto es como se han marcado un Jaguar, pues las letras en plan walk, todo sencillo, sin historias y ni nada. Pues vale, pues unas letras ahí, Time New Roman, ¿vale? El caso es que desde que se firmó la licencia han tenido que pasar muchísimas cosas por en medio, porque han pasado 3 años.
Para darle más hype a este Fiamma, dicen que efectivamente el nombre corresponde a Fiamma Fiamma Ferragamo, que fue la hermana, si no mal no recuerdo, de Salvatore Ferragamo, que ya falleció hace un montonazo de años, y para rendirle homenaje a Fiamma, la hermana de Salvatore Ferragamo. El caso es que han pasado 3 años desde la firma de la licencia. En estos 3 años, estos señores ahora nos están vendiendo la chufla de que es que, claro, el requisito era de que Interparfums produjera, para empezar, los perfumes en Italia y que toda la manufactura fuese italiana. Y además están dándole todavía más bombo y platillo al tema de que la botella es una botella muy orgánica, redondita, con irisaciones especiales en oro y no sé qué, no sé cuántas, que esto les ha llevado muchísimo tiempo. O sea, ya sabéis que estáis pagando botella, tener claro que estáis pagando botella, pero también están adornando y dándole historia al perfume de Fiamma. Eso es lo que están haciendo. Y poniendo el valor en el producto después de 3 años sin perfumes nuevos en Salvatore Ferragamo. Entiendo también que, ojito, cuidado, señores míos, los perfumes de Salvatore Ferragamo, y como estaban gestionados por los propios señores de Salvatore Ferragamo, tendrán la misma formulación, porque la formulación la tenían en propiedad, porque eran ellos los que se encargaban de producirla, a pesar de que le dieran la producción a determinadas empresas italianas para hacer los perfumes. el diafragma, Orgaz. Pues entonces, para darle más consistencia a todo esto, dicen que les ha tardado un montonazo de tiempo llevar a cabo el diseño de la botella, porque la familia Ferragamo quería algo espectacular. Luego veis la botella, es una botella ergonómica, podemos ver por todos lados. Un diseño espectacular, completamente nuevo, que bla bla bla. Está a la venta, si lo ponéis en Google os sale la botella, os sale todo ya, ¿eh? Y vais a ver los precios que tiene. Porque además está a la venta en Douglas, de momento. Ya también lo digo sin más historias. El caso es que este perfume es el primero que llega de la mano de Maximilian Davis en la dirección con respecto a Salvatore Ferragamo Parfums. Vale, pues las notas de esta fragancia las tengo por aquí, si no las he perdido, y son las siguientes, las tenéis en Parfumo. Notas de salida en pera blanca, la botella es dorada, ¿eh? O sea, es una botella de vidrio, pero tiene irisaciones doradas, y la verdad que está bonita la botella. Pera blanca en la salida, con un corazón de gardenia y un fondo de ambroxan. El perfumista es Clement Gavarri, el encargado de la ejecución del perfume, que han querido darle el rollo de que han tardado 3 años en hacerlo. El perfume, no. Bueno, porque normalmente, según dicen también en el artículo, Interparfums tardaría para la ejecución de un perfume completamente nuevo 18 meses. Y entonces lo que es el perfume. Y entonces tendrías el perfume ya ejecutado con todo. Pero es que este ha sido tan sumamente especial que se ha llevado 3 años. No, lo que pasa es que la familia te ha dado la licencia, pero te está tocando los cojoncillos. Es decir, lo quieren todo controladísimo. Pues más vale que controlasen qué es lo que están haciendo con sus zapatos, porque yo llevo mucho tiempo sin comprarles nada, porque también lo he dicho al principio, que soy cliente de ellos, y llevo mucho tiempo sin comprarles nada porque no me gusta nada lo que están sacando. Es horrible. ¿Es el cambio generacional? No lo sé. Pero, a ver, uno no es tan antiguo. Pero es que el caso es que podrían mangonear más en lo que es la división de moda y calzado, y otro gallo les cantaría, porque las cuentas a estos tampoco les sale mucho, ¿eh? Ferragamo no está vendiendo nada. Al director artístico creativo lo echaron hace poco. ¡Hala! Venga, de patitas a la calle. Así que así les va. Bien, vale, para que veamos el tema de los precios de este perfume, si los encuentro, que me he quedado como muy ojiplático porque digo, bueno, está caro, pero se podría asumir. A ver si veo los precios del artículo y os lo... Vale, los mililitros con los que sale.
En el artículo dice que sale con 35 mililitros, con 55 mililitros y con 100 mililitros. Luego además hay una recarga, porque es todo recargable, pero la recarga cuesta 90 pavos, que me parece la mejor de las opciones. ¿Por qué? Pues porque me compro la recarga y a tomar por saco no tengo por qué comprarme la botella porque todavía me sale más caro. Es que lo que aquí trae cuenta es la recarga, luego te lo metes tú en una botella de lo que sea, de tomar viento. Mirar. Los 35 mililitros, según el artículo, cuestan, precio oficial de la firma, dado por la firma, 65 euros. Los 55 mililitros cuestan 95 euros y los 100 mililitros cuestan 130 euros. Normal que te vayas a por la recarga si es que te gusta como huele la fragancia, que yo no la he olido todavía, y me compro la recarga, me gasto 90 pavos. Y no me gasto 130 con la botella y los 100 mililitros. Me llevo una recarga y a tomar viento. Y chimpún. Y eso que te ahorras. Puestos a que seas un fanática de la fragancia. Claro, ya lo sé. Eres un fanática de la fragancia y te compras primero la botella. Y después ya te compras la recarga y a tomar viento. Lo sé. Pero si eres un fanático inteligente, dices que le den por saco la botella. Me da igual, la botella es que es mona. Es bona, la botella está bonica, pero 3 años para ejecutar una botella, no me toques no, la moral. Entonces te llevas la recarga y te lo coges y tal. Vale, los precios que dan en Douglas de este perfume, seguro que he borrado yo mismamente el artículo, no, pero el Douglas lo he borrado. Venga, vamos a buscar la Fiamma esta, la Fiamma aquí. Y como sale lo primero, porque están en Douglas, os doy los precios ya. Vale, 35 mililitros de Fiamma. A ver, voy a poner esto aquí, va a ser mucho más fácil para mí. 35 mililitros cuestan 68 euros, es decir, 67,99. Ya para empezar, los 35 mililitros en el artículo son 65 euros. Ya están subiendo el precio. Vale, sigo en Douglas, me voy a los 55 mililitros y me cuestan exactamente 100 eurazos. Me voy aquí al artículo y son 5 euros menos. 100 mililitros en el artículo oficial, con precio oficial, dado por Interparfums, entiendo que sea Interparfums, 95 euros. Y como ya he dicho antes, los 100 mililitros salen a 130 euros. Pues en Douglas los 100 mililitros salen 8 euros más caros. Es decir, a 138. Y no hay refill. Esto también hay que decirlo. Aquí en Douglas no hay refill. Es el único punto de venta que de momento me ha salido con respecto al Fiamma. Que posiblemente luego esté por más sitios, sí. Pero aquí quien lo está vendiendo en exclusiva son los señores de Douglas. No hay ninguna otra tienda. Yo no estoy viendo ninguna otra tienda por aquí, al menos de momento. Luego igual estará, vete a saber por dónde más. No los veo, solamente me salen en Douglas y luego me salen los bolsos de Fiamma, que también tiene bolsos de la línea con su nombre. Así que a probar. Tiene que oler chulo, porque no me fastidiéis después de 3 años. 3 años para desarrollar el producto. Oh, mirad, los gatos están dando amor. 3 años para desarrollar el producto, ya tiene que oler bien. La botella está chula, espero que la caja sea más bonita, no sea una caja cutre, blanda, asquerosa, que sea una caja pues que 3 años, que demuestre que 3 años pues dan lugar a una caja todo guapa. La botella está guapa, la botella está chula. Tengo que reconocerlo, pero de ahí a 3 años para hacer el diseño de una botella con el rollo que nos está contando en el artículo, con entrecomillados de las palabras de los directivos de la empresa y de Bernacim y de su mamá y de su papá y de todo, pues va a ser que no, ¿vale? Entonces, ya sabéis que Ferragamo Fiamma, pues está en Douglas y que podréis probarlo en Douglas. Igual está ya en alguno que otro sitio como en el Corte Inglés o en el Sephora, quién sabe. Pero yo ahí lo dejo y podéis probarlo. Os leo. Fiamma, bravo, bravísima Fiamma. En Douglas 100 mililitros 138, claro, baratísima. No me extraña que tarden con tantas condiciones que les imponen, porque es que han pasado 3 años desde que firmaron la licencia. Entiendo. Además, Interparfums es que compró una empresa de perfumería o una fábrica de perfumería para instalarse. Y todo esto estoy de memoria,
Porque me acuerdo que, no sé si os acordáis, en las noticias lo estuvimos diciendo que Interparfums había comprado algo por Italia para hacer producción italiana. Y claro, es que lo que pasa es que para tener la licencia de Ferragamo tenían que estar produciendo en Italia porque Ferragamo no quería que la producción saliese de Italia. Pues nada, ya tienen la producción italiana y efectivamente, y esto de 18 meses para hacer un perfume en condiciones, no os lo creáis que es mentira. Que es mentira. Mentira. Estos sacan un perfume en 5 segundos y dicen que han tardado 20 años. Y se quedan más a gusto que un arbusto. De verdad. O sea, en condiciones normales, pues puedes tardar, vamos a poner, a lo largo 6 meses. Pero ¿os pensáis que con la infraestructura que tiene esta gente, que no nos tomen más el pelo? ¿Cómo van a tardar 3 años? Entiendo que tardan 3 años porque tienen que organizar la estructura italiana para hacer la producción allí. Esto lo entiendo. Pero que me adornes todo un artículo a base de que realmente ha sido el estudio de la botella, la ejecución de la botella, lo que te ha llevado la mayor parte del tiempo, que les ha llevado 3 años en lugar de 18 meses. 18 meses para un perfume. Pero si los sacan como si fuesen chorizos, los árabes. Estoy diciendo los árabes como quien dice los chinos. Me da igual. Si los sacan como si fuesen chorizos, ¿qué me estás contando que vas a tardar 18 meses en hacer un perfume, colega? Que no, que no. Que no. Si no tienes ningún tipo de inconveniente y tal, vuelvo a repetir, en 6 meses lo puedes tener hecho. En 6 meses lo tienes hecho. 3 meses de maceración, pues le das 2 mesecicos así para echarle 2 meses de mezcla, ahí que se repose bien la cosa y el caldete esté bien en su sitio. Te llevas un poco más de tiempo porque siempre lleva más tiempo el tema del packaging, eso sí es cierto, pero 3 años, 18 meses, que estamos hablando que supera los 2 años, por Dios, para un perfume que te montas en... ¿Qué? ¿Qué me estás contando, Pedrín, tío? Que eres una multinacional, tío, que pegas un estornudo y sacas el perfume. Y me da igual que hayas tenido que montar la infraestructura. 18 meses para hacer un perfume normal. Aquí son 3 años. 3 años. Y normalmente 18 meses. Venga, hombre. Te estás riendo de mí en mi cara, ¿no? Eso es lo que quieres, reírte en mi cara. Jua, 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 jua. Bueno, pues nada, pues si te hace ilusión, ríete en mi cara. Ahí nos estaremos riendo todos. Increíble, increíble. Os leo. Se arruinan si solo sacaran eso. Pues ya te digo, 3 años para sacar un perfume. Le digo yo a mi jefe que le tardo 3 años en fabricar algo y cierra el chiringuito y bueno, a ti te manda la cola del paro directamente. Si hoy sacan perfumes como churros y a mercadear en tu... Pues es que es verdad, a macerar en tu casa. Sí, es verdad. ¿Qué mierda me está contando de tardas 3 años? Hombre, queda muy bonito porque le estás dando una historia al perfume. Queda muy bien, pero, tío, no, por favor. No, por favor. No. No, me niego. Es que no puede ser. Y ya está. Vamos a entrar en 2 temas muy polémicos. Uno es cortito. Uno atañe a Chris. Chris, tú lo sabes igual que yo. Tú lo sabes exactamente igual que yo, porque además se pueden comprar. Yo he estado más de una vez tentado a comprarlo porque esos bolsos salen a 250. Cuando fui a comprarlo, me costaban 250 euros. Son los bolsos clavados idénticos a los Birkin. Producción americana, con venta además internacional. Me costaba 250 euros. Estuve a punto de comprarlo, bien lo sabe el señor. Pero dije, no. Porque si alguien que entiende me ve el bolso, va a decir, mira este matado muerto de hambre que lleva una falsificación muy bien hecha, pero llevas una falsificación. Y entonces resulta que ya todo esto estaba más que en los tribunales americanos y la Mason Rothschild va a tener que pagar $133.000, más supongo que todos los gastos de costas,
a Hermès por la utilización de sus diseños con respecto a los bolsos de, por lo menos en el caso que se trata en el artículo, de los Birkin. Qué pena, porque si yo pensaba comprarme uno a 250 euros, porque además os puedo garantizar una cosa, los Maison Rothschild eran increíbles, de verdad, increíbles, o sea, piel, todo bien hecho, bien confeccionado, no eran iguales, cuidado, el diseño, todo por fuera era igual, por dentro la disposición de los bolsillos y todo esto idéntico, pero ya los forros cambian y todo esto, porque no se trataba tampoco, el tema es que ellos en los que se han escudado para estar tantísimos años haciendo estos diseños, a ver si los gatos del amor paran un rato, en lo que se han estado escudando es precisamente en la libertad de expresión, pero ha llegado un momento en que los tribunales han dicho esto no es libertad de expresión, es que coges un bolso, tienes el otro en la mano y es que son idénticos. Sí que los abres y hay diferencias porque el tema estaba en ir un poco más allá y hacer otra cosa diferente una vez que lo abres, ya ves tú, eran iguales. Pero en la mano, quien te veía con esos bolsos era un Hermès y se estaban hinchando a vender a lo bestia. Y al final pues les ha costado, entiendo que la producción se corta ya, estos bolsos pasan a ser de coleccionista, los Rothschild pasan a ser de coleccionista, pero clavaos no lo siguiente, porque además muy bien hechos y cuidado porque no eran caros, y cuidado porque no eran baratos, que 250 pavos, también dependía del tipo de hebilla, porque aquí podías elegir hasta incluso la hebilla, igual que en los Hermès, aquí lo podías personalizar y todo, o sea, clavaos, Así que les toca pagar. Quería dar la noticia porque además es que una noticia está vinculada con la otra, con lo que viene ahora. Os leo, pero vamos, yo sabía, digo, Cristina, como esté en el directo y vea esto, digo, tiene que saber, seguramente lo estoy hablando, porque es que los de Rothschild es que era un cántico. Y yo muchas veces me lo he pensado, digo, a ver si es por el rollo de que sean réplicas, pero no es que sean réplicas, es que la firma, la Maison Rothschild, que es como se llaman, empleaban la técnica de que libertad de expresión y se agarraban a la segunda enmienda o no sé qué historietas para evitar juicios y rollos. Lo que pasa que al final es que era un clamor y el juez o el tribunal ha resuelto que se tengan que pagar esos 130.000 dólares, que tampoco es tanto porque esta gente factura muchísimo, pero bueno, en fin. Os leo. Si hoy sacan perfumes como churros, esto te lo he leído, están muy bien hechos. Dice, yo se los regalé a una de mis hijas y vistos juntos, ojito por fuera. ¡Claro! Pues mi segunda hija lo tiene. Que yo me quedé a punto de comprármelo, me quedé con muchas ganas. Muchísimas ganas. De verdad lo digo en serio, porque es que lo veía, aparte que están bonitos, es que están chulos. Y ves piel bien trabajada, es que son iguales. Es que yo los veía y decía, ay, me compraba uno. Y al final no me lo compré por el qué dirán, ¿sabes? Que tenía que haberlo mandado a la leche y haberme comprado el Rothschild, porque me quedé con muchas ganas de tenerlo, porque estaba muy bien de precio. Es que eran 250 euros, es que no era más. Y tenías ahí un bolso que ya no era porque se dejara de parecer a un Birkin, es que está chulísimo, es que está muy guapo. Y por dentro no, por dentro es diferente, por dentro es distinto, pero porque no pretendían el rollo de que fueran igual calcao, sino que libertad de expresión en cuanto al diseño exterior, ¿no? Pero todo súper bien, una terminación y todo, vamos, igualito. Pero... Dice Cristina, si no lo abres, cuela, claro, pero que por dentro porque llevan su propio rollo. También, evidentemente, para escaparse un poco del rollo de los juicios y tal, pero esta marca lleva haciendo bolsos de Birkin muchos años. Sí, yo empecé, había un chaval que se llamaba Gosh algo, que no me acuerdo del apellido, que ha cerrado el canal, tenía un montonazo de seguidores, el tío tiene muchísima pasta, bueno, más bien un hijito de papá, el papá tiene pasta. Es un médico
un médico neoyorquino, y el tipo este que tiene tenía el canal de YouTube, ahora está más en TikTok, pero tampoco publica mucho, ¿eh? Se ha dejado las redes. El padre le leyó la cartilla y le dijo: nene, ¿tú quieres seguir teniendo tu manutención mensual? Dice: pues déjate las redes. El caso, Ghost Wayne o algo así, no me acuerdo, tiene ese nombre, algo así, Ghost seguro. El caso es que además es de descendencia peruana, que no habla, por cierto, nada de español, nada, cero. El caso es que este tipo sacó un Birkin, porque tenía una colección de Birkins, le dio por comprarse Birkins al muchacho y tenía Birkins, pero también tenía Rothschild. Tenía los dos. Y esto de cogerse los dos bolsos uno al lado del otro, decías: que son idénticos, clavados. Y eso lo vi con él. Y yo desde entonces me puse a manejar y digo: yo también quiero uno. Con el tema de estos bolsos, y estuve a punto de comprármelos. Si es que además los servían aquí directamente, si es que te lo podías pedir a España. Hombre, evidentemente, luego llegaba DHL y te decía: nene, que llevas hasta aquí, tienes que pagar tanto. Bueno, pues lo coges y lo pagas, ¿no? Porque además merecía la pena. Y me quedé con ganas, me quedé con muchísimas ganas del Rothschild, lo tengo muy claro, ¿eh? Me quedé mucho, pero no lo compré al final por el rollo del que dirán. ¡Ah, qué tonto que fui! ¡Qué tonto! Que fui más tonto que un pestillo. Bueno, tema también peliagudo con respecto a Elf Cosmetics, porque, ojito, cuidado, chicas, sobre todo, que sois las que más os maquilláis, porque resulta que los han pillado con el carrito del helado a Elf Cosmetics y les han puesto una demanda colectiva porque en determinados productos falsean las cantidades que van dentro de los envasados. Es decir, ejemplo, me lo voy a inventar. Si ponía que llevaba 50 mililitros, el producto de maquillaje, de base o de lo que sea, te ponías luego a mirar el número de mililitros que llevaban esos productos y era inferior a la cantidad referida. Pues llevaría menos. En lugar de 50 llevaban 49.8, 35, lo que llevaron o llevasen. El caso es que les ha plantificado una demanda colectiva en Estados Unidos precisamente por esto. Y ya ves tú, y yo me pregunto, ¿por qué narices no podemos hacer esto en España? Porque si empezamos con el rollo de, sobre todo en la comida, bolsas llenas de aire, se supone que llevas una cantidad de alimento, de patatas o de lo que sea, yo estoy agarrando las patatas, de los chetos y estas cosas, y te das cuenta de que realmente no llevas la cantidad, que lo que llevas, estás comprando una bolsa de aire, pero no estás comprando otra cosa. Que hay firmas que sí que te dicen y te lo dejan bien claro, porque además te lo dicen, que llevan menos cantidad de la que está referida. Esto sí que es cierto, ¿eh? Pero sí, se les podría caer el pelo. Lo que pasa que esto es un universo distinto, por lo que veo, y estamos tragando y transigiendo. La verdad que allí en Estados Unidos pegas un estornudo en la calle y te cae una demanda. O sea, allí, o te tiras un pedete en el metro y te demandan, porque esto es una agresión física hacia mi persona. Tu perfume me molesta, una demanda. Entonces, dice: las bolsas de patatas, cuando las abres te encuentras con 4 patatas. Sí, es que pasa eso. Es que el tema es ese. Bueno, pues aquí el tema está en los cosméticos. Y te pones a pensar y a reflexionar. No estará pasando... A mí no me ha dado por hacerlo, ¿eh? Mira que cuando yo envasaba mis perfumes, siempre metía más. Gilipollas. metía más cantidad de perfume. Que basta. Cosas de los gases, si tenía que, los hacía yo, los envasaba yo, pues yo les inyectaba, pues yo le inyectaba siempre unos cuantos mililitros de más. El caso es que en los perfumes puede pasarnos exactamente igual, y como la mayoría de ellos, hombre, ahora que están los refill, lo cierto es que podríamos hacer la medida, teniendo unas probetas y tal, podríamos hacer la medida, y se podría medir perfectamente la cantidad de líquido que va en las botellas. Yo animaría a alguien. Yo lo que pasa es que me parece que no tengo ningún refill ahora. Creo que no, porque lo que tengo lo he gastado ya desde hace bastante tiempo, y lo que tengo es todo cerrado, hermético. Creo, no sé, tengo que hacerle una reseña, no, tengo que hacer una revisión de la perfumería que tengo, pero seguramente, posiblemente, me quede algún perfume por ahí con recarga. O sea,
De hecho, creo que sí. Estoy pensando, sí, debo de tener alguno, ¿eh? Debo de tener alguno que puedo quitarle ay, claro, el Chanel número 5 leches. No creo que Chanel meta menos. Tengo el Chanel número 5, tengo un refill de Chanel número 5, lo puedo probar. Tengo un refill de Chanel número 5, 50 mililitros, si mal no recuerdo. Tengo que echarle un vistazo. Me parece que es el refill de Chanel número 5. Que además me parece que para los orgásmicos en el Patreon os lo saqué. Creo que os lo saqué, que compré el refill del número 5. Me parece que eso se lo compró mi hermana. Es que no me acuerdo quién se lo compró eso. O fui yo, fue mi hermana, porque yo también utilizo el Chanel número 5 y el Mademoiselle. Estamos todos viciados con Chanel ahí en mi casa. En casa de mis padres, claro, yo no vivo ahí. El caso es que voy a echarle un vistazo a los perfumes porque tengo que tener alguno que sea rellenable. Y voy a mirar los mililitros. No sé si alguien habrá hecho la prueba, pero habría que controlar eso, ¿eh? Habría que controlarlo. Evidentemente me va a llevar el demonio si cojo una botella y compruebo. Hombre, puedo hacer otra cosa. Puedo coger una de las botellas viejas y ver la capacidad que tienen. No necesito más. Puedo comprar una botella vacía. Claro, cojo una botella vacía y compruebo con una botella vacía los mililitros que entran dentro de esa botella. Y ya está. Le quito la boca le quito el vaporizador y lo pruebo. Y ya está. Punto. Y los pillo con el carrito del helado, por lo menos para saber la cantidad que lleva en mililitros. Se supone que debe de ir clavadísimo. Pero ¿y si no va clavadísimo? Pero por lo menos saber los mililitros que entran en la botella, del tirón. Sí, voy a hacerlo. Me parece que tengo también una Prada. Tengo una Prada. Bueno, tengo varias. Es que tengo que hacer la. Explico. Tengo que hacer un vídeo de productos terminados. Y en esos productos terminados hay varios envasados de perfume. Entonces voy a ir viendo cómo va la cosa y así cojo luego y hago. Os leo. Pues como alguno le dé por pesar el producto, más de una sorpresa tendremos seguro. Por eso digo que habría que hacerlo, ¿eh? Habría que hacerlo. Más que nada me parece un ejercicio interesante. Pues como tal, esto te he leído. Dice... A comprar Siglam, marcas de cosméticos de Shane, que yo se los compré a mi peque por ratulina y son fantásticos. La ratolina. No he comprado yo productos de Siglam, pero la verdad es que a Martín Cataluña también están diciendo que son muy buenos. Martín los pone muy bien. Y a Ratolina también la veo. ¿Sabes lo que pasa? Que a Satunga no me la creo ya. Satunga hace unos vídeos últimamente que a mí personalmente no me gustan. Y no tiene toda la confianza. Yo no le deposito toda la confianza. Porque me da la sensación de siempre de que está pagada por el Siglam, por el Shane y todo esto. Entonces cuando le escucho hablar y todo es buenísimo, todo es buenísimo, todo es buenísimo. Y justo los que hablan mal es de la gente que no recibe un duro. No sé, no me fío mucho, la verdad que no. Pero de Martín sí que me fío, porque Martín tengo su teléfono y hablamos. Los perfumes con la botella opaca me da que no dan bien los mililitros que dicen. A mí me da pánico, ¿eh? La botella opaca me da pánico. De todas formas, como puedes tener una percepción de lo que hay ahí, pero no estás seguro. Es que es imposible, no puedes estar seguro. Es imposible. O lo rompes o o sea, quitas el refill, le quitas el tapón para recargar y viertes. Porque es que si no, no puedes saber lo que hay. Es que es imposible. Y yo muchas veces tengo muchas dudas de que realmente la cantidad que dicen sea la que lleva. Porque hay veces que te pones a mirar la botella y dices, es botella muy pequeña. ¿De verdad caben aquí 100 mililitros? Sí, claro que caben, por supuesto que caben. Sí que caben, ¿eh? Sí que caben. Pero claro, te da que pensar. Te da mucho que pensar. Yo las agito y no creo que no vienen esa cantidad. Es que la duda siempre la vamos a tener. A no ser que hagamos eso... pero la forma más fácil de hacerlo es con los que son rellenables. Yo fui gilipollas porque podía haberlo hecho con la Aqua di Gio antes de gastarla. Cojo la Aqua di Gio, la abro, la vierto en algún vaso con medidor. Bueno, yo tengo matraces y tal, lo cojo, lo vierto y veo la cantidad que hay exacta. Y ya está. Y lo cojo y lo mido. Pero no lo he hecho. Y ya me la he zumbado, así que
de perdidos al río. En fin, bueno, señores míos, señoras mías, voy a despedir el directo, voy a decir la retaila que siempre digo, porque luego de esto tengo que sacar clips. Hoy no, mañana me pondré a editar como un loco, porque para mañana no tengo vídeo, así que mañana me pondré a editar, venga vamos, que si no, se me hace tarde. En fin, señores míos, señoras mías, mis pichurrinas, recordar que las suscripciones son gratis, los likes son gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo, sea donde fuera o fuese, que suene la campana, están ahí, que son gratis. Y luego si queréis haceros miembros del canal o Patreon, perfecto. Ideal de la muerte y yo felices. Si le deis al super thanks de los vídeos, mejor que mejor. Y, bueno, este vídeo que va a quedar súper chulo. Ya sabéis que está La Alquimia del Perfume, mi libro disponible en el Amazon, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, donde queráis, en vuestra librería favorita. Si no lo tienen, lo pedís que os lo mandan. Ay, de verdad. Y está también disponible en América, de norte a sur y de este a oeste. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. ¡Hala! A jugar a la pala. Tenía que haber hecho la pausa final un poco más larga, porque así luego entra el fundido. Pero no puede ser. En fin, ¿qué digo yo? Que vámonos a dormir porque parece que no, pero mañana la gente trabaja, ¿eh? Mañana la gente trabaja y yo mañana también. Y ya es muy tarde y tengo que descansar la garganta, que estoy perdiendo facultades. Otra cosa antes de irme, a pesar de que hay poquita gente ya, bueno, que no deja de ser gente, muchísimas gracias a toda la gente que ha dado aportaciones económicas en el directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en el chat aquí con vuestras cosicas. Perdonadme si ha habido gente que no le he contestado algo, pero el contenido es el contenido y hay que hablar del contenido también. Pero son poquitos, creo que prácticamente lo he contestado todo. ¿Y qué más cosas? Voy a empezar, estoy haciendo ya, lo sabéis, la mayoría de vosotros, estoy haciendo directos en el otro sitio morado, sin día determinado. Así que os suscribís allí tranquilamente y cuando yo esté os saltará la alarma y ahí echamos un ratico, que también estoy haciendo contenido por allí y he vuelto. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Bueno, todavía no es Navidad, pero estamos cada día más cerca de la Navidad, aunque parezca que no. Bueno, ahora viene la Semana Santa. Hace 2 días lo hemos nacido y ahora lo vamos a desvivir. Terrible lo de este señor. Cada 5 meses lo tenemos vivo, muerto, en fin, cadáver. Señores míos, ahora sí, de forma oficial y oficiosa, me despido. Uy, tengo aquí algo. Esto es lo del Ferragamo. La caja, qué bonita, toda metálica. Oh, qué bonita la caja del Ferragamo del Fiamma. Muy bonita. Se la han currado. Me gusta. No, pero hasta que no venga la Fiamma, la tengo que ver yo a mejor precio. Si no, yo esto no... Quiero probarla. La botella es una monería y es rellenable, pero me trae cuenta gastarme los 90 pavos, pero es que me tendría que gustar mucho. No, Soren, no. En fin, que voy a cerrar aquí el WhatsApp, ahora lo vuelvo a abrir para despedirme de ti, chiquitín mío, darte las buenas noches y mandarte un besote. ¿Qué digo yo? Que, señores míos, señoras mías, esto no sé qué es lo que pasa, que no se me abre, ahora sí, que ya está, que campana y se ha terminado y nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Auf Wiedersehen.